viernes, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos. Soy Juliana Oxenford y esto es Arde Troya. Gracias por seguirnos, gracias por poner like y mucho like durante estas 2 horas de programa, porque ustedes saben perfectamente ya desde el lunes de la semana pasada que los primeros 60 minutos es el programa que ya conocen, Arde Troya, y luego la hoguera electoral, donde hoy tendremos a 2 candidatos al próximo Parlamento. Pero también estará con nosotros en este primer bloque Edinson Guamán, abogado de Ollanta Humala, quien está pidiéndole a la justicia peruana que lo liberen. Él ha sido condenado a 15 años de cárcel, como bien sabemos, por el delito de lavado de activos, pero existiendo el precedente ya del caso Cócteles, donde el Tribunal Constitucional y luego el Poder Judicial han determinado que no merece seguir esa investigación, que ese caso tiene que ser cerrado de una vez por todas. Él dice, ok, si a la otra le cancelan, ¿no?, las indagaciones, el proceso pasa a la papelera de reciclaje, ya no hay juicio oral, ya no hay absolutamente nada. Entonces, ¿por qué a mí, que me han condenado por un caso exactamente igual, me mantienen preso con una sentencia? Tiene razón. Puede gustarnos, no gustarnos, pero tiene razón. La ley debe ser igual para todos. Es así. Nos gusta, este me cae mal, yo creo que este fue buen presidente, esta de acá es una tremenda joya. Lo justo es lo justo, señores. Y la verdad, creo yo, es solo una. Vamos a ver qué pasa. Mientras tanto, el tema de las tachas, las observaciones y demás precedentes al arranque ya de una campaña electoral que ya empezó en el Perú, obviamente. Vamos a ir todos a votar el 12 de abril, pero todavía esto no calienta porque yo creo que de una u otra manera estamos medio anestesiados y por otro lado son tantos los candidatos que la gente, y lo entiendo perfectamente, siente flojera. Esto sin contar que ya hablarle de política al ciudadano común y corriente, ¿no?, al peruano de a pie, es denso, ¿no? Es como que agotador, es como que nos estamos conformando con creer que ya es normal, orgánico, que un congresista moche sueldos, como apoyo con nuestra plata, que el presidente de la República entre encapuchado a un chifa, mintiéndonos, ¿no?, a reunirse con un proveedor del Estado, que una expresidente como Dina Boluarte no pague por los 50 muertos que carga sobre sus espaldas. Pero tenemos que generar un cambio, despertar, señores, despertar. Por lo menos 1 o 2 semanas antes del 12 de abril, todos muy atentos, ¿ah? Muy atentos. De boleto, para estudiar bien a los candidatos. Aquí les estamos dando la oportunidad de que sepan quién es quién, ¿no? ¿Qué hay detrás de cada uno que quiere entrar a Palacio de Gobierno, a la Cámara de Senadores, al Parlamento Andino, a la Cámara de Diputados? Pero como la virtualidad permite que todo el contenido y este canal de la República sigue y sigue creciendo, cosa que nos pone muy feliz, ustedes en cualquier momento van a poder encontrar las entrevistas, sobre todo a postulantes que venimos haciendo en nuestras secuencias electorales, tanto Rosa María Palacios, más temprano, y luego yo, para que después no digan nadie me avisó. Acá estamos avisando y con muchísima anticipación. Mario Vizcarra, que ha perdido mucho capital político, hay que decirlo, ¿no? Al principio era como que, ya, que gane el hermano, porque todavía tenemos la esperanza de que Martín va a postular. No, pues, Martín Vizcarra no va a postular, Martín Vizcarra está preso, además inhabilitado, es imposible. El candidato oficial, además, esto de las inscripciones oficializadas terminó hace rato y hay plazos que se tienen que cumplir, es el postulante oficial, ¿ok?, del partido Perú Primero. Entonces, como se han presentado tachas, porque él efectivamente fue condenado por corrupción allá por los años 2005, claro, hay una controversia entre la decisión que eventualmente tiene que tomar la Junta, el Jurado Nacional de Elecciones, pero lo ha dejado al voto, y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Porque efectivamente hay una ley. Existe, que es la 30717, que prohíbe que postulen a cargos públicos candidatos, por más rehabilitados, por más de que no hayan
pasado por una cárcel de manera efectiva, sino que hayan recibido una condena suspendida y hayan pagado su reparación civil, etcétera, etcétera. No pueden si han sido condenados por terrorismo, corrupción, violación. Entonces, claro, la tacha es para que él no participe, no siga en carrera, porque sí, efectivamente tiene esa sentencia, que él no la niega. Lo de la reparación civil, según manifiesta, la pagó, pero no tiene el voucher, el comprobante para determinar que efectivamente compensó al Estado, ¿no? Que eso es una reparación civil, eso significa en términos prácticos. Pero, a ver, ¿quién tiene la razón? ¿A quién le hacemos caso? A la posible decisión del Jurado Nacional de Elecciones de sacarlo de carrera, que yo creo que al final lo van a expectorar, o al Tribunal Constitucional, que ya ha manifestado, ¿no?, en otros casos, que esta ley es inconstitucional. Pero también es verdad, por eso que les digo que el asunto es un poco engorroso y no quiero entrar en detalles para no confundirlos, aburrirlos y demás. Ha dicho, ok, el Tribunal Constitucional tiene esta lectura, ha tomado estas decisiones, perfecto, pero nosotros, como organismo electoral autónomo e independiente, vamos a seguir en nuestra línea con nuestra propia jurisprudencia. Cosa que complica este tipo de momentos en medio de una coyuntura electoral, porque creo que si bien la independencia de las instituciones se tiene que mantener, cosa que se ha perdido muchísimo en nuestro país, gracias a la fina cortesía de este Congreso de la República que se ha encargado de acaparar todo lo que ha podido, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional, Junta Nacional de Justicia y varios etcétera, y quieren ahora capturar también al Poder Judicial. Debería de haber, digamos, cuando se trata de lo que manda la norma, la ley, no necesariamente un acuerdo. Eso, digamos, es de facto. Debería de haber un compromiso por actuar en función a los cambios que se han venido haciendo en la norma, en las reglas de juego, para que luego no hayan lecturas diferentes con relación a un solo caso. ¿Qué va a pasar con Mario Vizcarra? No lo sabemos. Como les repito, esto se ha dejado al voto y hay que esperar, me imagino yo, máximo al lunes. Rafael López Aliaga también está en una situación donde podrían sacarlo de esta ruta rumbo a Palacio de Gobierno. Pero yo creo que a él nadie lo va a tocar. Nadie lo va a tocar. Considero, de pronto me equivoco, ojalá, no lo debería decir, no es políticamente correcto. Pero, bueno, vamos a ver qué sucede. Aquí estaremos, obviamente, con mucha atención puesta en estos asuntos para poder ir comunicándoles a ustedes cómo viene la mano, cómo viene la cosa con relación a los que al final van a estar ahí, en los padrones electorales, en las cédulas, cuando uno vaya a votar. Que ya va a ser una situación bien complicada, aburrida, agotadora. Sí, no vamos a engañar a nadie, imagínense, tanto candidato, más Parlamento Andino, los que representan a una región a nivel nacional, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, 36 postulantes a la presidencia de la República. ¡Ah, su madre, qué flojera!, ¿no? Pero hay que ir, hay que votar. Después no nos quejemos, porque todo el día estamos haciendo bilis de que no nos gusta lo que tenemos, indignados con esta clase política. Y ahora que estamos a menos de 3 meses de poder cambiar el rumbo de la historia, no nos vamos, señores, a quedar sentados, ¿ah? Nos paramos de la silla, de la cama, donde estés, dejas tu desayuno, tu tamal, tu chicharrón, vas, votas y regresas a tu casa. Lo tenemos que hacer, en serio, ahora más que nunca. Ahora más que nunca. Que eligiendo nos podemos equivocar siempre. Somos humanos, por Dios. Y además confiamos en una propuesta. Una vez que llegan al poder hemos visto a varios transformándose de una manera alucinante. Varios camaleónicos, ¿no?, archiconocidos, y otros a los que pareciera que fueron sometidos a una especie de lobotomía, como Rospigliosi, ¿no?, que ahora es un fascista, cuando antes era uno de los principales defensores
de los derechos humanos. Ese caso ya para mí ya es, olvídense, ya para analizar entre psicólogos, psiquiatras. Yo creo que ahí el periodismo ya no puede hacer más. No podemos hacer más. O sea, yo no lo entiendo. Y lo conozco, lo he entrevistado muchas veces, casualmente cuando he necesitado en calidad de reportera una voz que me pueda hablar acerca de la importancia, por ejemplo, de que se alcance justicia, por poner un ejemplo X, ¿ya? Para los deudos de las víctimas de Barrios Altos, de La Cantuta. ¿A quién busco? En esa época, Javier Descanseco, en esa época, Fernando Rospigliosi. Fundó a PRODE. O sea, o sea, ¿qué pasó? O sea, un día se quedó dormido y el día siguiente se levantó convirtiéndose en un hombre a favor de las dictaduras, de estos personajes totalitarios, autoritarios, que pisotean los estados de derecho y a él le parece normal. Ahí está Fernando Rospigliosi, que ha escrito en su tuit: el Poder Judicial no aplica las leyes que no le gustan a la mafia caviar, precisamente porque está controlado por la mafia caviar. El Poder Judicial tiene que aplicar las leyes que el Congreso aprueba y el gobierno promulga. Así funciona la división de poderes. Por eso no ocurre en el Perú. Hay que barrer el Poder Judicial, soluciones radicales. ¿Quién ha escrito esto? ¿Rospigliosi? ¿Maduro? ¿Qué? ¿Quién, ¿Bukele? ¿Quién ha escrito eso? No, Fernando Rospigliosi. Y es su cuenta oficial, @Fernando Rospigliosi, por si lo quieren seguir y tener en cuenta las barbaridades que promociona, que escribe a través de la red más política, que es X, antes Twitter. Imagínense ustedes, hay que barrer el Poder Judicial. Claro, como no lo pueden controlar como el Ministerio Público, porque con Tomás Aladino Gálvez están todos felices en el Congreso, en Palacio de Gobierno, imagínense, le archivó la denuncia por presunta violación. En el Congreso está mandando al archivo las gravísimas denuncias que hay en contra de la mayoría de parlamentarios, para que todos los que buscan la reelección se presenten con su polito blanquito, así ñapancha, y eso que ñapancha no nos auspicia, pero no, ahí estoy. A mí no me van a encontrar ni una mancha, y tampoco arruga, porque está bien planchadito también, ¿Qué tal? Gracias, Tomás Aladino Gálvez. Ay, Dios mío, ¿qué hacemos? Seguir informándonos, tarea, seguir conociendo, seguir leyendo. Pero yo no soy periodista, no importa, eres ciudadano y tu voto vale igual que el mío, que si soy periodista. No pretendemos desde la prensa, obviamente, que todos ustedes manejen la cantidad de data e información que tenemos que tener en la cabeza, sobre todo cuando por día tenemos 3, 4 invitados. Es una locura, no dormimos. Pero nosotros hacemos esa chamba que es la que nos corresponde, para que tú que me estás viendo ya tengas la info desmenuzada, lista para digerir y en función a ello decidir. Acá no se trata de convencer, manipular, porque uno es caviar, porque uno es facho, porque el otro es zurdo. No. Cada uno va a votar como le dé la gana. ¿Quién soy yo para decir vota por tal, vota por cual? No. Lo que sí les recomiendo es que no perdonen a aquellos que han traicionado su voto, a esos que juraron velar por la democracia, y ya ven ustedes en lo que han terminado convirtiendo la constitución política. No querían asamblea, ¡qué miedo! Eso es típico de dictaduras comunistas. De facto, una asamblea, con todas las modificaciones que han hecho en la Carta Magna. Además, cambios inconstitucionales, que eso es lo peor. ¿Qué es constitucional y qué es inconstitucional hoy en el Perú? Yo no soy abogado, pero algo entiendo, no me queda otra, he tenido que aprender a la mala. Es increíble cómo han legalizado, ¿no?, tantas leyes que atropellan los derechos fundamentales de las personas. Es impresionante. En serio. Como este Congreso, yo no he visto ninguno. Quizás antes que naciera, antes que sea periodista, no lo sé. Pero de lo que yo conozco, algo peor de lo que tenemos ahora, jamás. Y encima con 88 de 130, 88.
que casualmente, como ellos son los que legislan, han cambiado las reglas de juego, porque uno no podía reelegirse inmediatamente, tenías que esperar 5 años si quieres volver a postular al Congreso. Claro, la trampa, no, ya no voy a congresista, yo voy a la Cámara de Senadores o de Diputados, todos se van a la Cámara de Senadores, ¿no? Y si no tienes 45 años, no importa, porque yo he sido ya parlamentario y estoy yendo a la reelección. Todo lo han acomodado acorde a lo que ellos necesitan para seguir viviendo el Estado, cometiendo sus fechorías y gobernando. Pero ya no con la Cámara de Diputados, esa es la que menos preocupa, va a ser una mesa de partes. La Cámara de Senadores, con sus 60 representantes, si no hay cambios en el próximo Parlamento, va a seguir siendo el grupo que gobierna el país, como sucede ahora con este Congreso. Gerí es un títere, olvídense de Gerí, ya hasta aburre hablar de Gerí. Aburre hablar de Gerí. ¿Para qué? Ya sí se le ve al señor, ¿no? Con ganas de trabajar, supuestamente. Gracias por levantarse temprano, señor Gerí, remangarse la camisa. Todo bien. Para la foto queda maravilloso. Pero no queremos fotos, pues, no queremos show, no queremos circo. ¿Ah? La temporada ya acabó, además. Dicho sea de paso, el show de la tarumba, una maravilla, como siempre. ¿Ah? Queremos plan, queremos realmente proyectos en este poco tiempo que le queda de gobierno, porque es interino. Interino no, algo tiene que hacer. Ya viene el plan, ¿ah? El lunes. Las motos. Eso ya está prohibido hace rato. Eso hace rato ya. Se reguló. No pueden ir 2 personas en una moto. Yo todos los días veo hasta 3. Mamá, papá, hijo y hasta bebé, la señora atrás con el niño. Nadie dice nada. Ahora a la primera te pongo tu multa porque van a haber más policías fiscalizando y nadie va a perdonar a estos malos conductores que van en contra de la regla, de la norma y llevan a una persona detrás en la moto lineal. Y a la segunda, si no cumple, le quitamos el brevete de manera definitiva. Nunca más conduce un vehículo de esa naturaleza. Así vamos a acabar con la extorsión y el sicariato. Ay, por favor. Inteligencia. ¿Qué se les puede pedir? Si hay 8 neuronas, y eso que estoy siendo buena gente, entre todos los que forman parte del Ejecutivo, creo que estoy siendo buena gente. Hoy ya estoy bien achorada, me disculparán, pero es que, de verdad, o sea, ya cansa, ¿no? Es agotador. Yo entiendo a la gente que me dice, Juliana, no reniegues, yo también me molesto. Es que sí, es agotador porque como que nada termina de darnos una buena noticia, ¿no? Dentro de lo malo. Por ejemplo, los partidos políticos, Fuerza Popular, Perú Libre, Renovación Popular, Acción Popular, Somos Perú, Partido Morado, en realidad son 10 tiendas, ahí están viendo ustedes las organizaciones, que tienen que transparentar lo que han gastado con el dinero que se les da desde la OMPE por concepto de financiamiento público, que está muy bien, así como pueden recibir dinero que tienen que consignar después en qué se usó y de quién vino, porque ya el financiamiento ilícito es un delito en el Perú, y lo sabe muy bien Keiko Fujimori, Ollanta Humala y otros más. Estamos hablando de plata que sale de los impuestos que pagamos todos y que se destina, parte, obviamente, del presupuesto, a darles una inyección de plata a estos partidos para que puedan hacer eventos, cursos para preparar a los candidatos, todo bien, ¿no? Alguna actividad proselitista, pero tenían tiempo de rendir cuentas hasta el segundo semestre del 2025. Y estos 10 partidos que están viendo ustedes ahí todavía no presentan la documentación. Entre todos tienen que responder por una suma millonaria, 7.798.000 soles del segundo semestre. ¿Ah? ¿A quién se le dio más plata? Perú Libre, 1.075.000. A Fuerza Popular, 957.000. A Renovación Popular, 843.000. Y luego montos un poco menor. ¿Por qué unos más que otros? Porque
esta ley de organizaciones políticas dispone que la subvención a los partidos y el monto que se da es la multiplicación del número de votos consignados para la elección de congresistas por el 0.1% de lo que corresponde a una UIT. Ya pues. Muestren pues en qué han gastado su plata. Muestren, queremos ver. Y lo que ustedes quieren ver, estoy segura, y escuchar, es lo que tiene que decir Edinson Guamán, abogado de Ollanta Humala, quien ya llegó a los estudios de Ar de Troya y con quien paso a conversar en instantes. Voy a hacer una pausa chiquitita. Pongan like, por favor, pongan like para que él se pueda acomodar y empezar a dialogar, hacerle preguntas con respecto a esto que está solicitando, que le abran las puertas de Barbadillo a Ollanta Humala. Volvemos. El doctor Edinson Guamán es uno de los abogados del expresidente Ollanta Humala, condenado por el delito de lavado de activos a 15 años de prisión. Su esposa, Nadine Heredia, ex primera dama, también recibió una sentencia y ella pidió asilo político en Brasil. Se le concedió y se encuentra, obviamente, allá. Mientras tanto, el expresidente continúa cumpliendo con esta sentencia. Lo que está solicitando su defensa es que se aplique el mismo concepto que se utilizó para liberar a Keiko Fujimori de la investigación por el caso Cauteles, tomando en cuenta que a Ollanta Humala lo han condenado por haber hecho exactamente lo mismo que Fuerza Popular, cuando la ley de financiamiento ilícito en campaña no era una realidad. Era un ilícito, pero no era un delito consignado en el Código Penal. Entonces, sí, pues, todos tienen que ser medidos con la misma vara. Todos tenemos que ser medidos con la misma vara. Igualdad ante la ley. ¿Qué va a pasar con Ollanta Humala? Ellos ya han presentado un documento, si no me equivoco. En todo caso, que me lo explique su abogado, quien ha tenido la amabilidad de venir esta mañana al programa. Gracias por estar aquí, doctor Guamán. Gracias, Juliana, por la invitación, muy amable. A ver, están pidiendo la libertad de Ollanta Humala tras el fallo del Tribunal Constitucional que archiva el caso de Cauteles y luego la decisión tomada por el Poder Judicial. Lo han solicitado. ¿De cuánto es el plazo? ¿Cuánto tiempo hay que esperar para obtener una respuesta? ¿Qué es lo que dice la norma? En la norma no establece un plazo específico. Okay. A ver, nosotros no es la primera medida que tenemos en Hay un habeas giro. corpus presente, ¿no? Nosotros tenemos incluso el fallo del Tribunal Constitucional con relación a la señora Keiko Fujimori, es de octubre del año pasado. De acuerdo. Nosotros hemos presentado un habeas corpus anterior a esa fecha, bajo la misma temática, vulneración del principio de legalidad, de que no es delito, aportes de campaña. Ya. Entonces, ese habeas corpus está en trámite. Consideramos que fin de mes llega al TC. También tenemos... Consideran. Sí. No es que haya una regla que determine que efectivamente el plazo para que eso sea revisado en el Tribunal Constitucional es máximo finales de enero. No, ¿Y por qué recién va a llegar al TC fin de mes. Ah, recién va a llegar. Correcto. Ok, ahí sí se sabe exactamente que... En la práctica, el TC se va a tomar unos meses para resolver. Pero Okay, tenemos voy a sacar un poco más el micrófono, me pide aquí la producción. Tenemos ese habeas corpus. Luego tenemos otros 3 habeas corpus por distintos motivos, también con la misma finalidad. Okay. Y el escrito que hemos presentado nosotros hace 2 días es justamente el pedido de excarcelación del expresidente Ollanta Humala. ¿Pero por qué? Básicamente es por 2 motivos.
puntuales. Uno es el fallo del Tribunal Constitucional con relación a la señora Keiko Fujimori. El segundo motivo es con relación al fallo de la Corte Suprema respecto al caso de la señora Susana de la Puente. Los dos fallos dictados por las máximas instancias a nivel constitucional y a nivel del Poder Judicial en materia penal concluyen de que justamente todo lo que es aporte para campaña no es delito de lavado de activos. Claro, pero aquí hay que tomar en cuenta algo que también tiene un precedente, ¿no? O varios precedentes, lo estamos viendo ahora entre las decisiones que ha venido tomando el Tribunal Constitucional con respecto a las observaciones tachas en medio de una campaña con relación a los candidatos y lo que finalmente termina haciendo o decidiendo el Jurado Nacional de Elecciones. A ver, si el TC le da la razón a Ollanta Humala en esta lucha que ustedes han emprendido para lograr su excarcelación, el Poder Judicial puede decir, ok, pero nuestra jurisprudencia nos lleva a actuar de otra manera y vamos a aplicar la figura del control difuso, que es lo que se está haciendo mucho con esta ley de amnistía, ¿no? Para liberar a militares que cometieron delitos de lesa humanidad durante la época de la guerra interna. Está la ley, pero los jueces dicen, sí, pero por encima de la ley están los convenios que tenemos en materia de derechos humanos. Eso no se aplica en este caso. ¿Por qué? Por un motivo básicamente. Acá no se está archivando los procesos porque existe una ley que dispone eso. Acá se está archivando el proceso porque el hecho que nos han imputado, tanto a la señora Keiko Fujimori, a la señora Susana de la Puente y al expresidente Ollanta Humala, no era delito. No había una norma que lo sancionaba como delito. Entonces son temas totalmente distintos. Claro, pero estamos hablando del financiamiento ilícito, ¿ok? De la recepción, el acopio de plata, de dinero negro, digamos. Pero al final, Ollanta Humala fue condenado por lavado de activos. Entonces, ya el otro tema ni siquiera tocarlo. La lucha debería de ser, ok, escarcelen a mi representado, a mi cliente, porque no hubo lavado de activos, claro, no tienen cómo probarlo. El escrito va básicamente en el sentido de que por la acusación y por la sentencia que le han dictado al expresidente Ollanta Humala, no es delito. Pero por el delito de lavado de activos, que es finalmente por el cual fue condenado a 15 años de cárcel. A eso me refiero. Correcto, porque la única imputación que tiene el expresidente Ollanta Humala es por lavado de activos en aportes de campaña. Y sobre eso, el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema ya han dicho que no es delito. Entonces, sobre esos dos pronunciamientos, hemos pedido a la Sala Superior que ve la apelación de la sentencia del expresidente Humala, justamente la excarcelación. ¿Por qué? Porque el tema de fondo ya lo definió la Suprema. Claro, si el lavado de activos proviene de los aportes de campaña, pero se ha determinado que esos aportes no es delito, no consideran, no representan ningún delito, como lo que viene después, es decir, el efecto de la causa va a ser producto de un castigo, de una condena. Correcto. Si la génesis, el tribunal ha dicho que la génesis no es delito, las consecuencias también. Ya, pero a diferencia de Keiko Fujimori, porque para mí tanto el caso Ollanta Humala como el caso Cócteles son idénticos, son gemelos. Correcto. Hay una diferencia. Keiko Fujimori sí admite haber recepcionado ese dinero, porque además muchos de los aportantes durante esta investigación, este juicio que duró muchísimo más que el tiempo en el que ha sido investigado Ollanta Humala por este caso específico. Sí, el caso de Cócteles duró más que el de Ollanta Humala, algunos años más, pero más, sí, 1 o 2. Es que Keiko Fujimori lo acepta. Sí, lo recibí. Sí, vino el señor Romero y le dio la plata a tal o cual en tal instalación. No hubo efectivamente un documento, una transacción económica. No hay nada que pueda demostrar que esa plata entró, pero está obviamente la aceptación de un hecho irregular o delito de una de las partes. Ollanta Humala dice que no recibió plata negra de ningún lugar. Plata sucia no llegó, no hubo maletas venidas de Venezuela, ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque eso es cierto. Él no recibió ningún tipo de aporte de campaña ni del gobierno de Venezuela ni de la empresa Odebrecht. ¿Y cómo se explica, más allá de que esto sea delito o no, pero ya que estamos entrando a ese asunto, que pudiese hacer una campaña millonaria como hizo? Antes de empezar esta entrevista, yo le comentaba que a mí como reportera me tocó en un momento seguir a Alejandro Toledo, a Lourdes Flores Nano, a Ollanta Humala. Nos destinaban en los programas dominicales a un candidato y había que acompañar
al bloque de prensa que cubría las actividades proselitistas durante el tiempo de la campaña. Y eran enormes. Ya, a ver, vamos al tema de fondo. Periodo de campaña del 2011 no puedo hablar porque no estuve en aquella época. Lo que sí te puedo hablar son los detalles del expediente. La tesis fiscal es simple y de ahí parte lo débil que es. Dice, Odebrecht, Jorge Barata, entregó en varias supuestamente entregó en varias ocasiones dinero. Ya. ¿Qué prueba tiene sobre eso la fiscalía? Solo el testimonio del señor Jorge Barata. ¿Por qué? Cuando declaró Gilberto Silva, el jefe de operaciones estructuradas, ¿qué dijo? De que no tiene certeza de que Jorge Barata haya entregado algún pedido de dinero. Que incluso hay la posibilidad que el señor Jorge Barata se haya quedado con ese dinero. 2. Nosotros tenemos varios testigos que han declarado en juicio que niegan la versión del señor Jorge Barata. Entonces, ¿qué cosa tuvo la fiscalía aparte del testimonio del señor Jorge Barata? Nada. No existe ni un correo, no existe ni una llamada telefónica, no existe ni un mensaje, no existe ni una geolocalización. Pero existe un Jorge Barata que se convirtió en colaborador eficaz. No, el señor Jorge Barata es colaborador eficaz de otros casos, pero en nuestro caso no es colaborador. Ya, pero el ser colaborador eficaz de otros casos sabe perfectamente que está en una especie de hilo que se puede romper en cualquier momento. Porque si tú eres colaborador del caso en mención o de cualquier otro y mientes y engañas, claro, pasas a convertirte en una persona... Es que acá la carga de la prueba de la fiscalía que tuvo que demostrar que si el testimonio del señor Jorge Barata está corroborado o no. Entonces la pregunta es, ¿qué acto de investigación corrobora el testimonio de Jorge Barata? Por eso te comento, no hay nada, no hay correo. Si supuestamente coordinó con la señora Nadine Heredia, ¿dónde está el registro de llamada? Hablando de Nadine, en caso logren la excarcelación de Ollanta Humala y lo libren de esta pena, de esta condena por el delito de lavado de activos, esto se aplica inmediatamente también a su esposa. Se aplica a todas las personas que han sido involucradas con relación a aportes de campaña, a la señora Lourdes Flores, al expresidente Pedro Pablo Kuczynski, a todos, sin distinción de partidos políticos, ideales de ideología. Ya. A todos. Entonces, ¿cuánto tiempo? Usted me dice que no hay plazos exactos, pero tampoco es que esto puede durar la vida. Una apelación tiene un inicio y tiene que, después del transcurso que se sigue legalmente hablando, llegar a un final, aterrizar en algo. Nosotros justamente vamos a concurrir de manera física a la sede de la Sala Superior para que nos puedan fijar fecha lo más pronto posible y se determine justamente la excarcelación del expresidente Humala mientras que se espera el inicio de las audiencias de apelación. ¿Y cree usted que teniendo una justicia tan politizada, porque es la verdad, se logra el objetivo que tienen ustedes de abrir las puertas de Barbadillo para que salga Humala? Sí, porque tenemos la razón y el derecho nos amparan. Vuelvo a explicar, anteriormente expliqué brevemente en otros medios, hace unos meses, esta condena nace de manera ilegal, porque el 15 de abril le dictan la ejecución provisional de la pena, con un adelanto de fallo, sin que exista una sentencia. Y lo meten en la cárcel cuando todavía no habían terminado de leer la condena. No había una sentencia escrita. Sí. Entonces eso fue un atropello total. Nosotros nos vamos a la justicia constitucional. El cuñado del expresidente Ollanta Humala también se habla de justicia constitucional. 2 salas superiores de la justicia constitucional nos han dado la razón. O sea, 6 jueces superiores han dicho de que los magistrados que lo han condenado al expresidente Ollanta Humala y que han dispuesto la ejecución provisional de la pena han violado la Constitución, han vulnerado su derecho a la libertad. Es por eso que a la fecha existen procedimientos administrativos sancionadores contra esos magistrados. Existen una denuncia en trámite. Ok, pero no me está diciendo la fecha. ¿A más tardar cuándo se sabría si Ollanta Humala? Estimo que en 15 días o un mes. A más tardar, sí, dice usted. Ya llegando al Tribunal Constitucional. No, a la Sala Superior Penal. Ok, ya. ¿Y el otro proceso pendiente o en paralelo? Tenemos el habeas corpus que justamente es que puede llegar al Tribunal Constitucional, pero puede tomar un poco más de tiempo. ¿Conscientes ustedes que no necesariamente el Poder Judicial va a terminar resolviendo igual que el Tribunal Constitucional?
Es lo que corresponde. Es lo que corresponde, pero estamos viendo en muchos casos que eso no está sucediendo porque cada uno, digamos, se agarra de su propia jurisprudencia para decir, así venimos nosotros operando, más allá de lo que hagan otras entidades, otras instituciones. Somos conscientes de que se va a dar justicia al expresidente Ollanta, ya sea mediante el Poder Judicial o mediante el Tribunal Constitucional. ¿Y qué le dice su cliente? ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Irse a Brasil a vivir? No, imposible. Ah, ¿se quiere quedar acá? Como su conducta de vida lo ha demostrado. Recordemos en Locumba. Él se entregó. Él se entregó. Ya, ok. Recordemos entonces, la prisión preventiva del año 2017. ¿cuál es Él el se plan? entregó. ¿Cuál es el plan? O sea, el ideal es que lo liberen, ¿ok? Y luego de eso, Acá que Nadine Heredia regrese y seguir haciendo su vida como familia, como antes. Los temas personales no te puedo decir porque desconozco. Lo que te puedo decir son los temas jurídicos. No, pero él podría... El plan jurídico es que se demuestre la inocencia del presidente en todos los procesos que él tiene. Ok. Y él va a estar acá en el país a demostrar su inocencia. Entonces, porque su conducta de vida siempre ha sido así. de acuerdo, me está diciendo entonces que Nadine Heredia tendría que regresar. Porque si lo limpian a Ollanta, esto aplicaría también a la esposa, a Nadine Heredia, y la razón por la cual están separados es porque él se inmoló por Nadine Heredia, dijo yo me voy a la cárcel, me como la cana y tú pide asilo político en Brasil, que de todas maneras te lo van a dar, y vete con nuestros hijos para estar tranquila y segura. Como esposo es impecable, debo decirlo, ¿ah? Como político ya uno evidentemente no va a coincidir también con la postura que usted eventualmente pueda manifestar de forma abierta, porque es el abogado y porque si lo defiende es porque cree en él y confía en él, lo considera una buena persona, en fin, pero es lógico. Si él, me está diciendo usted que Ollanta pretende quedarse en el Perú y mantener una buena conducta, que va a ser Nadine Heredia ya limpia también de una condena en Brasil, salvo que se separe, se divorcien, y es un tema efectivamente personal que tampoco me interesa. Pero, ¿cuántos meses tiene Barbadillo? El expresidente tiene 9 meses, 9 pero meses, ¿no? su conducta siempre no solo es como en lo personal, sino hasta en el proceso. Por eso que todo el proceso que ha llevado a cabo cumplió con toda la regla de conducta. Nunca faltó a ninguna audiencia durante el juicio. Por eso es lo sorprendente que siempre tuvo una conducta impecable, intachable en el juicio y dispongan la ejecución provisional de la pena. Ya han sido años, ¿no? Sabemos que... Solo para corregirte, el proceso del expresidente Ollanta es mucho más antiguo que de la señora Keiko. Recordemos que en el año 2008 le abren una investigación a la señora Nadine Heredia por lavado de activos, justamente por los supuestos aportes de campaña del año 2006. Esa investigación se cerró en el año 2009. Posteriormente, pese a que estaba cerrado, en el año 2014 se reabre el caso. Pero si usted suma, igual con la pausa y demás. Del 2014. Por eso, pero yo no estoy contando del 2014, estoy hablando de años anteriores donde arranca estas indagaciones que luego efectivamente el caso cae, se reabre, ella fue a Santa Mónica 2 veces, yo estaba sumando todo sin hacer la pausa, de pronto por eso no nos entendimos. Pero, a ver, ellos han estado viviendo básicamente de labores que ha realizado o hizo Nadine Heredia. Creo que se dedicó a la pastelería, los dos alejados de la política, mientras respondían por estos delitos que se le adjudicaban antes de que viniese la condena para los dos. ¿Cómo hacen ahora, pregunto yo, para vivir Nadine Heredia, 3 hijos, Brasil, y él contando con 3 abogados? Está usted, está David León, está Wilfredo Pedraza. El doctor David León es abogado del Partido Nacionalista, abogado del señor Julio Torres. El doctor Pedraza también es abogado del expresidente Ollanta. Los temas, como te dije hace un momento, los temas personales sobre cómo viven, todo, no puedo. Yo sé, porque pero en función de la transparencia, en función de explicarle a la gente que nos está viendo, doctor Guamán, cómo hace preso con una esposa asilada en Brasil. No sé si estará trabajando o no, pero en todo caso, ¿tanto alcanza el ingreso que pueda recibir la familia Humala para pagar tanto abogado, por ejemplo? Acá el tema sobre ingresos... ¿Usted trabaja de Honoren, por ejemplo? No. No, yo tengo un contrato. Claro, me imagino. Pero ese es un tema de información privada. No, y no se le voy a decir cuánto gana. Entonces, no. Acá el tema puntual es si se cometió un abuso contra el expresidente Humala y la familia Humala Heredia. Pero entendería mi curiosidad. Él está preso, la esposa estuvo sin trabajar un montón de tiempo, los dos se alejaron de la política. ¿De qué están viviendo?
Pues esa es información personal que no te puedo dar porque desconozco. Entonces, ¿No sabe usted de dónde sale el dinero con el que le pagan su sueldo? No, desconozco. Bueno, debería preguntar, digo, ¿no? No, ese es un tema personal. O al menos por curiosidad. Ese es un tema totalmente personal, bueno, que ya invade en fin, el ámbito privado. Ya. Entonces, dice usted que máximo en un mes se sabrá si la justicia le da la razón o no a Ollantumala. Correcto. Él está convencido de que saldrá de Barbadillo, tiene dudas. Eso no me lo puede comentar, eso es privado. No, también. ese es un tema netamente jurídico. Acá lo que corresponde es que se haga justicia. De acuerdo, y por pero tanto, él ¿cómo está su ánimo? ¿Confío, no confío? Él confía de que se va a hacer justicia con relación a él y a toda su familia. ¿Por qué? Porque ya existe un pronunciamiento del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema. Y es lo que corresponde, además. Bueno, sí, en realidad, para ser justos, ¿no? Más allá de las pasiones y etcétera, etcétera, hay que determinar que así haya recibido plata negra en maletas que llegaron de Venezuela, que es una de las hipótesis, teorías, ¿no? Uno de los puntos que se analizó, se investigó en su momento. Yo creo que sí hubo un ingreso. El tema lo investigué en algún momento. No lo pude aterrizar porque efectivamente faltaban estas cosas que usted ha mencionado, ¿no? Escuchas, transacciones financieras y demás. Nos guste o no, en esa época no era delito. No era delito. Es que también... Entonces, ¿cómo puedes condenar a alguien por lavado de activos si la configuración de ese delito nace de algo inexistente? Para nosotros, acá lo que corresponde es la solución por dos motivos. El primer punto es que no era delito. El segundo punto es porque nosotros hemos demostrado inocencia. ¿Por qué? Con respecto a la campaña 2006, la Fiscalía dice que supuestamente ingresó valijas diplomáticas. Pero uno revisa la acusación y uno revisa la sentencia, en ningún momento te cuantifica, no te dice en qué periodo, cuántas ocasiones, supuestamente valijas, y tampoco te cuantifica un supuesto ingreso de dinero. Es más, nosotros lo que hemos demostrado en juicio, ¿qué cosa? Son testimonios y documentos del Servicio de Inteligencia de aquella época que descarta ingresos de valijas. Hemos presentado testimonios de oficiales de la Policía Nacional, de la Marina, que también descartan el ingreso de valijas diplomáticas de aquella época. Hemos presentado diversos testimonios que descartan. Sobre eso, el fiscal no tiene absolutamente nada, ni un delito previo. Tanto es así que un magistrado que nos llevó a juicio, que es el doctor Mengoa, ha sacado un voto por la absolución. ¿El interés de Chávez en ese entonces, en la campaña de Humala, era gratuito, me está diciendo? Yo no estoy hablando de político, estoy hablando de lo expediente jurídico. No, de acuerdo, pero a ver, yo estoy hablando nadie, de lo jurídico. Y menos en política, da puntada sin hilo. Yo estoy hablando de lo jurídico. ¿Por qué? Porque yo reviso lo que está en el expediente. Yo no me baso en los medios, yo me baso en lo que está en el expediente. Okay. Y en el expediente no está esa información. Okay. Nunca le imputan, supuestamente, al expresidente Chávez, se dice acto de corrupción. Pero pruébalo. En el expediente no está. No, en eso estoy totalmente de acuerdo. En el expediente no está. Yo además le doy la razón cuando dice usted cómo es justo que a Keiko Fujimori se le archive el caso de Cócteles y Humala siga preso. Me caiga bien Humala, me caiga mal, me caiga bien Keiko Fujimori o me caiga mal. Aquí el tema es que lo que están solicitando es lógico, igualdad ante la ley. Y lo que están pidiendo es que se les observe, se les mire, se les analice con la misma lupa que utilizaron para tomar una decisión, tanto en el Tribunal Constitucional como en el Poder Judicial, con respecto al caso que involucra a la lideresa de Fuerza Popular y hoy candidata a la presidencia de la República, Keiko Fujimori. No tengo nada más que decirle ni discutir con usted, porque tiene razón, es exactamente lo mismo. Si usted se va ahora de esa entrevista y se lleva este micrófono, lo roba, y yo hago lo mismo, y no es de mi propiedad, ¿por qué a usted lo van a castigar y a mí no? Porque yo trabajo en la República, sí, pero eso no es mío. Y en mi contrato sale que los recursos que me da, la logística que me ofrece este canal para trabajar no son de mi propiedad. ¿Por qué me lo voy a llevar yo? No, pero condenamos a Guamán y a Oxenford no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me explico? Y creo que eso hace que la gente, en temas absolutamente jurídicos y legales, tenga que ser lo suficientemente inteligente, y yo confío mucho en nuestros televidentes y en su capacidad para razonar y darse cuenta de que
es grave lo que está pasando, pues. Porque mañana, si sucede esto con políticos que tienen ventana, incluso presos, pero a través de sus abogados, para ser consultados, entrevistados en medios de comunicación, a cualquier ciudadano lo castigan por delitos o presuntos delitos por los que a otros los limpian. Entonces, no, pues eso es algo que evidentemente no se puede permitir. Claro, es que el origen de las cosas, todo esto surge, tú muy bien has dicho, si a un expresidente de la República lo tratan de esa manera, violan sus derechos, ¿qué no harán el sistema de justicia con un ciudadano de a Nos pie? violentan todos los días. Entonces, acá el origen son por los abusos de la Fiscalía, porque fueron ellos que imputaron un hecho que no era delito. ¿Y ustedes van a tomar una medida, digamos, van a reaccionar jurídicamente hablando, legalmente hablando, contra esos magistrados que... Sí, ya se hizo, y lo estamos haciendo y lo vamos a hacer. Es que sí, se hizo, pero entiendo que van a volver a presentar te comento. una acusación. A raíz de la sentencia que ellos emiten, Sí. nosotros hemos interpuesto quejas, que se busca una sanción disciplinaria. Uh-huh. Y ahorita hay un procedimiento disciplinario en trámite. Hemos puesto denuncias, hemos puesto habeas corpus. El habeas corpus ya salió a favor. Entonces nos vamos a ir a la vía civil contra esos magistrados para buscar una indemnización. Ahora, también hay quejas, ¿por qué? Porque hemos detectado modificaciones de la sentencia. Entre lo que me han leído íntegra, supuestamente el total de la sentencia, cuando lo comparas con la sentencia escrita, hay modificaciones totalmente graves. ¿Cómo qué, por ejemplo? Como un ejemplo, a ver. Cuando me leen la sentencia, te leen 3 líneas, pasan a otro tema. Pero cuando te notifican y tú revisas la sentencia y lo comparas con lo que te han leído... ¿Eso está escrito? Han agregado párrafos enteros. Han agregado... Párrafos enteros, lo que usted está denunciando es grave, ¿ah? Exacto, han agregado párrafos enteros. Pero como, claro, lo que tendrían que hacer es comparar el video, correcto, ¿no? Hacer una transcripción. ¿Por qué te digo ese detalle? Porque yo lo he hecho. ¿Ya hizo la transcripción del video? Yo lo he hecho. ¿Y cuántas? He escuchado el video y lo he comparado por escrito. Ya. ¿Y cuántos cambios, modificaciones agregados he encontrado? De la revisión del 60% de la sentencia, ¿Sí? He encontrado 30 modificaciones. Del 60% nomás, le faltan 40. Correcto. Ya. 30 modificaciones. 30 ¿De qué estamos hablando? ¿De palabras, de frases, de párrafos, de páginas enteras? De palabras ¿ya? A párrafos. Ya. ¿Párrafos cuántos, por ejemplo? Porque lo que está denunciando es gravísimo. Correcto. No, eso lo hemos puesto también en denuncia. Sí, pero públicamente esto no era sabido. A ver, entonces, 5 párrafos por lo menos. Ya, palabras. Palabras son pocas. También hay gráficos. Y el otro tipo de modificación que han hecho es que cuando me leen un párrafo entero y tú lo revisas, lo extraen el párrafo. Ya no está en la sentencia escrita. Ya, ¿y por qué cree que se ha hecho eso? Porque justamente para el día que... la norma dice que cuando te convocan a una audiencia de lectura integral tienen que dar a conocer la sentencia para mandarte a la cárcel. Te tienen que leer la sentencia íntegra. No. O sea, tal como está. Eso lo denunciamos incluso acá. Dijimos, ¿cómo es posible que sin haber terminado de leerla lo manden preso? Ese es otro punto. No hay que confundir. El 29 de abril se convoca audiencia de lectura íntegra a la sentencia. Entonces, si es íntegra, se entiende que la sentencia es tal como lo leyeron. No puedes sufrir modificaciones. No, porque ya está toda leída. Ya. Y la norma también, ¿qué dice? Que terminada la audiencia, inmediatamente, el término que usa la norma es inmediatamente. Todos entendemos que inmediatamente es en el acto. Se debe ser notificado. Entonces, ¿qué pasó? Recién nos notifican el 2 de mayo. ¿Cuántos días después? 3 días. Okay. ¿Qué alegan los magistrados? No, me demoré en la notificación porque tuve problemas técnicos, porque la sentencia no cargó en el sistema. Ya, pero se entiende que si leyeron una sentencia y la tenían impresa es porque ese archivo está en una computadora y por lo tanto se trataba simplemente de imprimir y notificar las partes. Tal cual como tú lo has dicho. Ya, y eso no pasó. No lo han hecho. O sea, han hecho una modificación, han entrado a Word, han pegado, Claro, cuando yo reviso si efectivamente es cierto ese argumento de que no, por problemas técnicos no han podido notificar, verifico que no es así. La verdad de las cosas es que se han demorado notificación porque no tenían una sentencia acabada. Tanto es así que la modificación está en el documento. Lo que me está diciendo en pocas palabras, dígame si me equivoco o no, doctor Guamán, es que no era tan convincente, tan fuerte, jurídicamente hablando,
tan consistente la condena que durante esos 3 días, esas 72 horas, la sala aprovechó para agregar, cambiar, modificar, tergiversar y conseguir un documento que pudiese justificar la razón por la cual sentenciaron a 15 años a Ollantumala? Correcto. No había una sentencia el día 29 de abril concluida. Tanto es así que no nos fue notificada ese día y tanto es así que cuando notifican el 2 de mayo con la sentencia escrita, hay modificaciones. ¿Y cómo va a denunciar a esos jueces si todavía hay un análisis del 60% del documento total, le falta el 40%? Con lo que tengo ya informé al Ministerio Público. Informó, pero no... Sí, como denuncia. Ya. Ya como denuncia. Sí. Sobre eso, una de las magistradas hace un descargo. ¿Ya? ¿Y qué ha dicho? Porque la señora fiscal, cuando le informo la denuncia por escrito y me entrevisto, sí, y le comento que hay estas modificaciones, sí, la señora fiscal correctamente lo que hace es, el escrito mío que presenté, lo corre traslado, lo notifica a la magistrada. A la magistrada, de acuerdo. Para que tenga conocimiento y se pronuncie sobre mi imputación. Okay. Entonces, ¿qué respondió? Respondió una sola página. ¿Qué dice esa página? Que niego las modificaciones. Hay que esperar lo que dice el resto. Si fuera cierto de que yo estaría equivocado o que no se modificó, ¿qué hubiera hecho la señora magistrada? Hubiera entrado al detalle. Me hubiera dicho, está mal porque yo sí leí esto. Hubiera entrado al detalle. Punto por punto me hubiera dicho, lo que tú dices que está casi modificado, yo sí lo leí esa fecha. Y en este minuto a este minuto. Pero está el video. Pues no la ha hecho. Okay. Bueno, vamos a ver en qué termina esa historia. Finalmente, resultados, novedades habrán entre 15 y 30 días, según lo que usted manifiesta. Sí. Bueno, paciencia. Veremos qué sucede. Yo, mientras tanto, le agradezco por estar aquí, porque entiendo que además tiene una audiencia, una reunión vía Meet, Zoom, me dijo mi productora. No te demores mucho con el doctor Guamán, Juliana, que tiene cosas que hacer y ha sido bastante buena gente en aceptar venir aquí al centro de Lima, que es un poco difícil para algunos invitados llegar, pero quienes lo hacen tienen obviamente mi agradecimiento y el de mi producción. Gracias, doctor Guamán, por estar aquí. A ver, en un ratito, todavía faltan algunos minutos, arrancamos con la hoguera electoral, donde vienen candidatos al Congreso de la República y ustedes no solamente pueden preguntar, y esas interrogantes, no todas, pero algunas son rescatadas por el switcher, mi productora Yanet Arias, y yo se las traslado al invitado, a la invitada. El día de hoy voy a tener a 2 varones, uno recontra archiconocido, Juan Cheput, que quiere volver al Parlamento en calidad de senador con el número, no sé qué número tiene, se lo preguntaré, el número me ha puesto acá, por País para Todos, ¿ok? Y Luis Cuba Ovalle, que va al Senado con el número 3 por Alianza para el Progreso. Pero antes de eso, y tomando en cuenta que me quedan algunos minutos, como les decía, quiero contarles 2 cosas. La primera, que la congresista Ruth Luque, está indignadísima con lo que viene haciendo el presidente de la mesa directiva, Fernando Rospigliosi, que de facto es el presidente de la República. Claro está, cuando le preguntan por el escándalo de José Gerí, en reuniones ilegales, clandestinas, entendiéndose que el presidente es el máximo representante del Estado peruano y que no tiene horario de oficina ni marca tarjeta, eres presidente 24/7, se va el chifa encapuchado. ¿Y cómo sabrá que está haciendo algo malo, que se encapucha, a él que le encanta mostrar el bíceps en pleno verano? Con más razón hubiera ido con BBD. Bueno, sale Fernando Rospigliosi a decir, déjelo pues, tiene hambre, déjelo pues, quiere comer. Ya, ok. Y si fuera otro, olvídense, ahorita mismo habría más de una moción de vacancia en el Parlamento Nacional, que ni siquiera en el caso de Gerí se necesita una moción de vacancia. Con que haya una solicitud para cambio de mesa directiva, para expectorarlo como presidente del Congreso, automáticamente deja de ser presidente de la República, porque él llegó a Palacio de Gobierno por ser el titular del Poder Legislativo, que estaba todo planeado, porque la idea era, Gerí se va a Palacio y desde Palacio no va a poder hacer nada porque acá los que cortamos el jamón somos los congresistas. ¿A quién le correspondería? A quien en ese entonces era primer vicepresidente, Fernando Rospigliosi. ¡Bingo! ¿Fuerza Popular? Sí, fíjense ustedes cómo es la vida. Al final terminó gobernando el Perú. Y ya no de manera, digamos, metafórica, porque siempre han hecho lo que han querido con el país, aprovechando la fuerza y la representación que han alcanzado en los diferentes congresos, sobre todo aquella vez que tuvieron 73 representantes, una locura, se bajaron al ministro de Educación, hicieron barbaridad y media. Ahora tiene a Rospigliosi. Keiko no puede decir
que no ha llegado al gobierno. Ellos son el gobierno. Que ella no entre a Palacio de Gobierno ya son cosas del destino, qué sé yo, en fin. Pero lo que les interesa es el poder, más allá de quién lo represente. Mientras tenga la camisa naranja, bienvenido sea. Y Fernando Rospigliosi justifica a Gerí y encima luego aparece diciendo en una audiencia que va a amenazar, criticando ahí a los jueces. Por favor, ¿qué es esto? ¿Y se le permite todo al señor Rospigliosi? ¿Por qué? ¿Porque tiene bigote? Algo me quieren decir en el switcher. Arias. Sí, Juliana, tenemos que darle salida al doctor. Por favor, una breve pausa de unos 5 segundos. Ah, porque se tiene que ir y no puede cruzarse frente a cámara. ¿Qué Lo tiene secuestrado. Es cierto. Y me falta un comentario porque quiero responderle al congresista Carlos Ceballos. Yo no sé cómo consiguió mi celular, porque yo no hago ninguna invitación desde mi teléfono, yo no llamo a nadie. Ella neta Arias. Ahorita les cuento la historia, ¿ya? Muchas gracias por venir. Perdón, no, disculpe, ahí. Le hubieran traído un café, caramba. Malcriados. Gracias. Gracias, muy amable. Gracias por venir. Ya, el invitado ya se pudo ir, ya estaba harto, me miraba con una cara, lo único que faltaba es que me pateara, no lo iba a hacer, un caballero, el doctor Guamán, pero en fin, les contaba, ¿no? Claro, nadie toca a Fernando Rospigliosi, todo está normalizado, ya es la conducta del nuevo presidente del Congreso de la República y también presidente, creo yo, del Perú. Hace lo que le dé la gana. Y Ruth Luque está indignada, y lo entendemos, y muchos que estamos fuera del Parlamento, por suerte, gracias a Dios. De hecho, abrazamos esta indignación que ella pone en manifiesto a través de su cuenta ex, diciendo: no es tolerable que quien representa al Congreso de la República utilice este cargo para amedrentar a los jueces de nuestro país, quienes deben decidir sus decisiones en el marco de su autonomía. Totalmente cierto. Lo manda la Constitución, además. La actuación de Fernando Rospigliosi sí viola la autonomía del Poder Judicial y el principio de separación de poderes. Anuncio el recojo de firmas de la moción de censura. Puedes encontrar la moción en el siguiente link y lo adjunta. Y yo felicito esta iniciativa pro democracia de Ruth Luque, pero ella lo sabe, además es una mujer inteligente, no va a llegar a ningún lugar. Con el pacto ahí, ¿quién le va a dar bola? Díganme, ¿ustedes creen que los de Somos Perú, Renovación Popular, Fuerza Popular obviamente no, ni descartados, si Rospigliosi es naranja, Acción Popular, Perú Libre, Avanza País, ¿van a firmar esa moción? No, le hagan caso socialista de frente, ¿no? No, Perú, algunos ahí, ¿no? Voten 2 gatitos, 3 gatitos, pero no van a llegar a lo que manda la ley para que esto pase a un segundo plano y haya una votación en el Congreso de la... No, eso no va a pasar. Es anecdótico. Quedará en la historia como otra de las luchas independientes, desde la más triste soledad de algunos parlamentarios todavía, creo yo, con dignidad y amor al país, que se compran pleitos solos. Sí, es así. El Congreso de la República, siempre lo digo, es como el fútbol. En el fútbol ganas por goles, en el Congreso ganas o pierdes por votos. No va a conseguir, ni siquiera para tener la moción de censura y pasar a un debate. Qué pena, ¿no? Qué pena. No sé si me da más pena lo que está sucediendo ahora con el Congreso, en lo que se ha convertido, en el poder que gobierna, no que fiscaliza, no que propone leyes a favor de todos nosotros, sino el que hace de la ley incluso un instrumento a favor de la criminalidad. Pucha madre, nunca había visto algo tan obsceno, ya pornográfico, ¿eh? Le juro. Sino que me da pena por el pedacito de gente en lo que se terminó convirtiendo Fernando Rospigliosi. Del lugar donde está Fernando Rospigliosi ya no se regresa ya. Tiene que volver a nacer 4 veces, reencarnarse por lo menos 15 veces. Si se quiere desligar totalmente del Rospigliosi, que pasará a la historia como un pro dictadura, como un defensor del autoritarismo.
como un escudero de la corrupción. Jodido, ¿eh? Jodido, es su conciencia, no la mía. Por suerte yo no soy su almohada. Ok, ya. Y hablando de parlamentarios, y ya para terminar este bloque y dar inicio a la hoguera electoral, vamos a conversar con Juan Cheput y con Luis Cuba Ovalle. Ambos quieren ingresar al Senado próximo del Congreso Bicameral, que ya se instala ahora, este 2026. Ayer me escribe Carlos Ceballos. Hola Juliana, soy Carlos Ceballos, congresista de la República. Y yo, rarísimo, porque Janet Arias, además mi productora, puede dar fe que nadie tiene mi teléfono. Y muchos se lo piden, ¿no? Y me gustaría hablar con Juliana. No, Juliana, olvídense. Además, no te va a contestar y yo no soy nadie para dártelo. Y así pudiera, porque Juliana no me habría advertido de la incomodidad que posiblemente le puede generar que alguien la llame o no, políticos, sobre todo con los que yo no me tomo ni cafecito, ni los invito a los cumpleaños de mis hijos, ni si me caso, me divorcio, festejo o lloro con ellos. No, ninguna relación más allá de la que ustedes ven en mi trabajo como periodista. Pregunta, respuesta, una investigación, hablamos de tal o cual, nada más. Me dice que se ha cometido un error en este programa el día de ayer, porque efectivamente nosotros tomamos una investigación que revisamos, y nos pareció impecable, de Territorio Tomado, que es el proyecto periodístico que ha inaugurado recién hace 2 meses Graciela Villasís, la ex jefa de la Unidad de Investigación de Diario y Comercio, y que muestra a 16 parlamentarios, congresistas, que tienen multas por infracciones de tránsito. Y dentro de este grupo aparece efectivamente Carlos Ceballos, con una deuda impaga, obviamente, un monto que no ha cancelado, dentro de la falta G15, ¿ok? Y que según el sistema, no nosotros, no Graciela Villasís, dijimos, ajá, no ha pagado esta, tiene otras, como muchos. Yo también en algún momento me he estacionado en un lugar donde no he debido, me he dado la vuelta en U cuando no correspondía, por lornaza de no ver el cartelito. Está bien, yo misma me pedí mi multa, me pone mi multa, ya, me la merezco por sonza, ok, pero pago pues mis multas, ya. Y acá dice que todavía está pendiente de pago. Miren, acá está Municipalidad de San Román, papeleta CO 19872J del 6 de enero del 2021, la falta es G15, retención de licencia no. Ahí está, y ahí está el monto, ustedes lo acaban de ver en pantalla, que no ha pagado. Entonces me dice, te pido por favor que te rectifiques. Y yo, a ver, en primer lugar, nosotros lo que hemos hecho es replicar la investigación de un medio amigo, por supuesto, y en el que confiamos, que es de Graciela Villasís, que es una tremenda investigadora y que difícil pues que patine, ¿no? Pero podría equivocarse como cualquiera. Hablé con ellos, señor Ceballos, o sea, yo que tengo que ver este asunto. Pero igual, si Graciela Villasís sale y reconoce que hubo una equivocación, yo por mencionar una investigación suya y darle el crédito en este programa, tendría que hacer lo mismo, lo propio. Le escribo a Graciela y le digo, Chela, le digo, me ha escrito el congresista Ceballos y dice que te has equivocado, que yo me he equivocado, que él no ha cometido ninguna infracción. O que él ha cometido, sí, pero que le ha pagado, que no tiene deuda pendiente con el SAT. No, Juliana. Es más, aquí están los documentos que nos llevaron a ponerlo en la lista de deudores de los 16 parlamentarios que tienen estas arrugas con el SAT. Y aquí está la respuesta, señor Ceballos. Hable con la gente del sistema. Usted que es congresista y que tiene todo el poder del mundo, lo puede conseguir mucho más rápido que nosotros. Porque yo tengo que llamar al SAT a decir, oigan, borren la deuda porque ya pagó. Usted tendrá su voucher, ¿ves? Ahí lo que pagó en el banco. Vaya usted con su papelito, si no lo tiene, pida un registro. Es su problema, no el mío. Yo no estaba manejando ese carro, lo estaba manejando usted. Ya bastante tengo yo con manejar todos los días hasta acá, hasta el centro de Lima. 1 hora 25 me demoré hoy en llegar. Ayer 1 hora y 50. De regreso 1 hora más. La gasolina, páguenme por lo menos, ¿no? Salud, un ratito. Ya, mi amor. A ver, ya llegaron mis invitados para la hoguera electoral. Momento entonces de hacer una pausa para conversar con ellos y para que conozcan un poco más acerca de sus propuestas. Espérense. Y mientras hacemos este paréntesis, yo solamente les recomiendo, si quieren nomás, no puedo obligar a nadie, háganse una pues, ya que es fin de semana. Pongan like. Ahora regreso.
He venido corriendo de los servicios, ¿ah? Del lavabo, del baño, señores. Lista para dar inicio a la hoguera electoral. Los invitados ya saben perfectamente que acá se salvan del fuego o se queman. Que en realidad creo yo que nunca lo deben tomar mal en caso no aprueben, no salgan, digamos, campeones de la votación de nuestros televidentes, porque es una forma más bien de poder reconsiderar en qué se está fallando, evaluar y tener una propuesta más aterrizada en función a lo que a la gente le interesa y entender que ser congresista no pasa por saber de mucho, sino sobre todo entender cómo se legisla, porque la Cámara de Diputados va a ser una especie de mesa de parte, porque todo va a subir a la Cámara de Senadores, donde van a transformar, modificar, dar visto bueno o mandar al basurero lo que llega de la otra Cámara. Ya lo saben, Parlamento bicameral este año. Luis Cuba quiere ser senador, ¿ok? Y postula con el número 3. Lucho Cuba, dice, no Luis Cuba. Entonces lo presento como el doctor Cuba, porque además es abogado, con doctorados en economía, filosofía, especialista en justicia constitucional y derechos humanos. Caramba, muy interesante. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Un especialista en justicia constitucional y derechos humanos, ¿qué hace en Alianza para el Progreso? Juliana, muy buenos días. Te agradezco tu gentil invitación. Creemos que hacer política significa fortalecer la institución democrática, fortalecer el Estado de Derecho y puedes hacerlo desde cualquier trinchera. Claro, pero usted sabe que los partidos políticos casualmente invitan o tienen militantes que tienen una visión de país, comparten una ideología y se vota siempre en bloque, sobre todo en partidos con estructuras sólidas como APP, Fuerza Popular, que tienen tiempo, que tienen un historial político. Y lo que hemos visto de APP, porque por los votos los conoceremos, es que votaron a favor de la ley de la amnistía para militares asesinos, han sido el propio César Acuña, líder del partido y fundador, socio abiertamente, presentándose como el papá del Perú, con Dina Boluarte, siendo la mamá, sin exigirle algún tipo de explicación por los 50 muertos por los que hasta ahora no responde. Y usted es, repito, un especialista en justicia constitucional y derechos humanos. Bueno, algo muy importante, yo tuve la oportunidad de conocerlo al ingeniero Acuña, cuando he dictado, entre otras casas superiores de estudio, ha sido profesor de Lavallejo, ¿no? Yo pienso que el activo y el pasivo del partido debe ser asumido por quienes han ejercido el poder en el momento. Ya. Y son quienes oportunamente serán evaluados, ¿no? Ok, pero me está diciendo Nosotros usted hablamos de la gestión que yo propongo hacer. De acuerdo, y yo no desde dudo... cuando sea electo. De acuerdo, yo no dudo de sus buenas intenciones, pero usted no puede ir en contra de lo que la mayoría de APP piense o vote, ¿no? Porque al final, me imagino que está como invitado. Se va a terminar yendo. Y eso es algo que al público, al elector, le molesta mucho, que entran con una camiseta y al final se decepcionan ya en la cancha y se cambian de equipo. Yo he tenido la oportunidad, Juliana, de conversar con el ingeniero Acuña. Ya. ¿Y le ha preguntado sobre estos temas? He visto en él la intención de poder aportar al país, ¿no? Ya. Y yo sé Siempre que en tiene la toda intención. organización, en toda estructura macro, vas a encontrar elementos malos y elementos buenos. No hay organización perfecta, ¿no? Sí, pero el presidente del partido y el eterno candidato sigue siendo él. No es que haya cedido su lugar a una persona con un espíritu más democrático, más entendido y empático con respecto a la defensa de los derechos humanos. Bueno, los derechos humanos nos corresponde a todos los seres humanos solo por la condición de ser tales. Claro, de ser ¿y por seres qué? humanos. Que era socio de una señora que carga con 50 muertos. Es lamentable, yo como provinciano, de origen arequipeño, soy arequipeño de nacimiento, con sangre puneña, mi abuelo es de la ciudad de Lampa, del departamento de Puno, he sido director de la Escuela de Posgrado de la Universidad Néstor Cáceres Velázquez de Juliaca y profesor en la Nacional del Altiplano. Estoy muy vinculado a Puno, muy vinculado a Puno. Realmente hemos sentido bastante malestar
Y en el odian en momento Puno a en APP, que- a Fuerza Popular, a Somos Perú, Avanza País, no los quieren. Y Pero- los puneños están en su derecho. Estamos, Han matado a su gente y nadie responde. Y el nosotros- pacto defiende encima a los autores intelectuales y a los materiales. Eso es imperdonable. Lamentablemente, pues existe pues un poder del Estado autónomo, existe el titular de la acción penal, que es el encargado de perseguir el delito, existe la Policía Nacional, y ellos realmente deben fortalecerse para poder investigar sin tener en cuenta quién es el personaje que es investigado. Sí, pero a mí me parece que usted está, con todo respeto se lo digo, siendo bastante ingenuo, porque no estamos hablando de entidades realmente independientes. Este Congreso, con quienes integran esta secta, entre los grupos políticos APP, lo manejan todo. La Defensoría del Pueblo, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional, ahora también el Ministerio Público, están evidentemente con ganas de capturar el Poder Judicial porque quieren tener todo el aparato jurídico a su favor. Cada vez vemos más dictadura y menos democracia, institucionalmente hablando. Entonces, le pregunto a usted, que además siento y he leído toda su historia, ¿no? Su currículum, porque de los invitados que ha conseguido Yanet desde que hemos inaugurado la semana pasada esta secuencia, el más chancón, usted. Todas sus propuestas en materia de seguridad, materia de economía, materia de educación, salud, o sea, me ha hecho la chamba fácil. He tenido que buscar otras cosas, obviamente, y hacerle las preguntas incómodas que yo entiendo que no debe ser fácil para usted responder ahora mismo, pero yo tengo que preguntar. Y usted está formando, ha sido invitado por un partido lamentablemente- cuestionado, alto en cuestionamientos. Lamentablemente, la democracia es el menos malo de los sistemas, pero no es el único, el idóneo. En la democracia vas a encontrar esos problemas acá en la China y en la Cochinchina. De acuerdo, pero podría usted Y lo formar mismo parte ha de un grupo que sucedido- quiera evitar esos problemas y está más bien formando parte de una agrupación. Me han dado a mí la posibilidad de que yo pueda Ok. poder aplicar mis proyectos, mis ideas, mis planes, y para eso le agradezco al señor Acuña. Yo no vengo a recibir órdenes, sino lo que vengo es a aportar por el desarrollo del país. Ok. Yo creo que mi país ya se encuentra totalmente abandonado. Veo en mi país, ¿no es cierto?, que hay un Estado inexistente, un Estado que se ha olvidado de sus ciudadanos, que no cumple con las más elementales obligaciones, que es satisfacer las necesidades de todos los peruanos. Entonces, digo, es necesario entrar. Y ahora, si APP me da esta oportunidad, ¿no es cierto?, yo estoy tomando la oportunidad, yo voy a dar lo mejor de lo posible de Lucho Cuba. Soy profesional hace más de 32 años, he hecho una carrera, un patrimonio, un prestigio, y bueno, creo que es el momento de devolverle a mi país lo que me ha dado, porque yo soy hijo de un profesor y de una enfermera. Entonces yo no vengo de cuna de oro y he avanzado con las posibilidades que me ha dado el país y bueno, tengo que buscar cómo solucionar el problema, cómo evitar que este talento humano que estén los jóvenes que se están yendo al extranjero o que no consiguen trabajo. Imagínate cómo este nivel de pobreza tan grande, Lima, 12% de pobreza, 5.5% de extrema pobreza, 80% de empleabilidad formal e informal, de lo cual más del 70% son subempleados. Tengo la impresión Entonces, de que si tenemos usted un llega al problema. Senado por Lima, porque participa con el número 3 al Senado por Lima, APP va a terminar siendo una especie de combi que lo va a jalar hasta el Congreso, va a pagar usted su china y va a sacarse la camiseta al poco tiempo. Porque todo lo que usted propone, dice, y su espíritu, además, que habla, digamos, en el mismo historial que usted presenta para hacerse conocido y que la gente vote por usted, nada tiene que ver con lo que, por lo menos, ha venido haciendo APP. Desde la bancada y desde las propias acciones de su líder y candidato a la presidencia, César Acuña. Pero vamos a la experiencia en gestión pública, porque ahorita vienen las preguntas de los televidentes. El señor efectivamente tiene doctorados, economía, filosofía, es abogado, especialista, justicia constitucional, profesor universitario, pero ¿qué sabe de gestión pública? Bueno, en primer lugar he sido funcionario en algún momento.
Fui director de asesoría legal de la Municipalidad de San Román, en Juliaca. He sido asesor de cooperación popular del Fondo de Compensación y Desarrollo Social. Además de ello, también accedí a ser fiscal adjunto supremo. He sido titular de la Cátedra de Derecho Administrativo y Procesal Administrativo y Contrataciones del Estado, cuando todavía era el RUA y el RULCOF, en la Universidad Andina Néstor García Velázquez. Conocemos. Y soy magíster, como usted lo ha mencionado, en Justicia Constitucional y Derechos Humanos, además de que me he ido preparando, conozco el quehacer. Y como notario público, realizamos un montón de actos que tienen que ver con el Estado. No solamente licitaciones, adjudicaciones, concursos públicos, sino también diversas necesidades que implica la participación de dar fe, de certificar, sí, y de dar además, seguridad jurídica. A los notarios les va muy bien. Y el notario no renuncia, es como el Papa, ¿no? O sea, te tienes que morir para que la plaza quede disponible para una persona. ¿Dejar todo eso por el Congreso y por APP? No, es que no se va a dejar. En el caso del notario, el notario pide licencia. No, yo sé, pero igual, de todas maneras no va a estar usted ahí firmando, 5 años, pues, claro. ¿no? Y de hecho, lo que ha logrado acumular con toda la experiencia, que imagino que tiene buenos ingresos y se los merece con todos los estudios y cómo se ha quemado las pestañas, ¿vale la pena todo? No todo es por plata. el país y la política bien. Es que yo estoy de acuerdo con usted, no todo es plata, pero ¿por APP? Yo no estoy pensando en eso malo y en eso bueno, a lo que tú estás mencionando, ¿no? Ya. Yo estoy pensando en lo que yo puedo darle al país y el partido Está muy bueno que eso. me ha dado la oportunidad de que yo lo haga es APP. Perfecto. No hay otro partido que me haya dicho, oye, ven para acá. Me gusta esa respuesta porque creo que es sincera, ¿no? Si hubiese sido otro partido, se hubiera ido con otro partido. No, yo estoy tranquilo, como le digo, sé lo que quiero hacer y sé que lo vamos a hacer. Mis hijos, quiero que se sientan orgullosos de mí. Tengo seis hijos muy inteligentes, tengo una esposa muy inteligente y lo más importante en mi vida es mi familia. Y de ahí también pues lo que es tradición, familia y propiedad, ¿no? Ajá. Como lo decía De muchos acuerdo. autores. Sí, vamos con preguntas del público. Aquí dice Hernán Banda, que además es seguidor así, bunquero. ¿Qué haría con las leyes pro crimen? ¿Está de acuerdo con la ley que no permite investigar a los partidos políticos como organización criminal? Buena pregunta, Hernán, porque dentro de las propuestas que usted plantea está la reforma del Código Penal para que extorsión y sicariato, por ejemplo, sean considerados delitos de traición a la patria, con pena de muerte. No necesariamente. Pena capital, decía. En el Perú hay pena capital desde la Constitución de 1933, pero ¿cuál es la última ejecución? No, en 40, 50 años no ha habido. Pero además pero sí es un mecanismo para causar terror al delincuente, ¿no? Ya. Porque derechos humanos sí, pero para la víctima, para el agredido. Pero para ese señor que ha matado 30, 40 personas. Yo estoy de acuerdo, pero eso significaría irnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No, porque esto se ha dado en diversos países y por más pequeñas ciudades-estado que sean, como el caso del país de Nayib Bukele, que es El Salvador, ellos no han tenido que retirarse de la Corte Interamericana. La Corte Interamericana tiene una función muy, muy importante, porque así como la Constitución controla la constitucionalidad de las normas, la Corte Interamericana controla, ¿no es cierto?, la validez de los tratados a nivel internacional. Pero respondiendo a lo que consulta Hernán y que yo le planteo, en función a su propuesta, reforma del Código Penal para que la extorsión y el sicariato sean considerados traición a la patria. Este Congreso, con APP incluido, han votado y han aprobado leyes pro crimen, a favor casualmente de esos malditos delincuentes a los que usted, muy bien me parece, quiere castigar con la sanción máxima. Entonces, repito otra vez. Se investigará, Ya. se determinarán responsabilidades y si es contrario a ley, sencillamente se tiene que modificar. Como dice Thomas Kuhn, en la estructura de la revolución científica, los paradigmas caen en pos de nuevos paradigmas. Sí, pero no se trata de si una es o ley no contrario se puede a la ley. modificar, A se eso puede voy, ¿no? Y derogar, además, se puede una cambiar. ley está ahí y mañana puede desaparecer Así porque es. un Congreso, o un nuevo Congreso o el mismo, simplemente se la baja y propone y aprueba otra. Y lo que se ha aprobado en este Congreso es un paquete, un kit, un cóctel de normas donde los únicos beneficiados son los extorsionadores y los sicarios.
aquellos delincuentes que hoy más terror causan en el país, al punto que hemos llegado a 6 homicidios, producidos por la criminalidad, al día. Y eso es lo que me preocupa a mí, ¿no? Me preocupa el bodeguero. Sí. ¿Y qué le ha dicho? Que está de acuerdo. ¿Está de acuerdo? Está de acuerdo Ya. y él se quiere modificar lo que viene a hacer. Es que, mira, Juliana, algo muy importante, Sí. ¿no? Tenemos que permitir a la gente vivir sin miedo. Tenemos que tener una Lima desenrejada. Ya. Mañana estamos de aniversario y es una ciudad sumergida Mucho en por el festejar no hay. terror. Sí, mucho por en el festejar terror. que no hay. De acuerdo. Entonces, vamos con pregunta del público. Doctor Cuba, ¿cuál es el punto de vista del candidato sobre los 80 fallecidos en la convulsión social del 2022 y 2023? Bueno, se habla de 50, en realidad, según las investigaciones, los certificados de necropsia, historias médicas, etcétera. ¿Qué opina usted de estas personas que fueron asesinadas en las primeras protestas cuando se inicia la gestión de Dina Boluarte? Realmente se tiene que determinar la responsabilidad y sancionar con el mayor peso de la ley, inclusive a quien fuera presidente de la República. Yo estoy completamente en contra de ello. Como le he dicho, ¿no? Yo tengo sangre puneña y me siento bastante incómodo con esta norma que desactiva todas estas unidades que permitieron perseguir y que ahora prácticamente están generando una impunidad que no merece el pueblo de Puno. Me solidarizo con mi pueblo de Puno. Qué bueno que lo haga. A ver, si va Acuña a Puna, lo votan al estilo filibuster, estoy segura, pero qué bueno que usted tenga una correcta relación, simpática, amorosa, con, además, un grupo de ciudadanos tan golpeados, ¿no? Un pueblo tan sufrido como lo es Puno. A ver, propone que ya no existan beneficios penitenciarios, fiscales especialistas en crimen organizado. O sea, imagino que está a favor usted, entonces, de la lucha de los fiscales que se quejan por la desactivación de los equipos especiales, ¿o no? Definitivamente tiene que haber equipos especializados en cada una de las ramas e inclusive yo propondría la creación de lo que tendría un centro de inteligencia contra el crimen organizado. Bueno, ahorita viene el plan de Gería, hay que esperar a ver qué ofrece. Reformas para un poder judicial más rápido, propone reducir el IGB de 18% hasta llegar a un 15 o 14%, devolución de aportes a la ONP. Es muy vendedor su plan, ¿ah? Es súper vendedor. El tema es cómo aterrizas todo esto. Vamos con una pregunta más porque ya llegó también Juan Cheput, otro candidato a la Cámara de Senadores, ya archiconocido. Juan Cheput ha sido ministro, parlamentario, en fin, y también vendrá a proponer sus ideas para que la gente le dé su voto. Vamos con otra pregunta. ¿Qué opinas sobre lo manifestado recientemente por Rospigliosi? Bueno, definitivamente son actuaciones completamente personalísimas. No la comparto. Él es un funcionario público y lo hace abiertamente. Sí, lamentablemente aplaude como tú, que Gerí se vaya a comer chifa como y se mete en una audiencia. Lo has mencionado, parecería que está ejerciendo fácticamente un poder que no le compete, ¿no? Sí. Pero lamentablemente hay políticos así, pues. Sí. Hay políticos así. De acuerdo. Yo por eso considero necesario que se delimite exactamente cuál es el ámbito de las atribuciones para evitar de que alguien se pueda meter donde no le corresponda. De acuerdo. Donde no le corresponda. Estoy segura que la intención la tiene. Y no quiero ser pinchaglobo, pero en la política muchas veces los sueños, los ideales, y debe ser terrible para un político, ¿no? O alguien que entra con mucha emoción a formar parte de un congreso, por ejemplo, y ver cómo tanto ideal es opacado por los intereses, los lobbies y las influencias que se manejan en un poder que, valga la redundancia, maneja no mucho, sino absolutamente todo el poder en el Perú. Por eso hemos considerado importante que después de hacer una vida, un patrimonio profesional y económico, podemos nosotros invertir este tiempo e inclusive sin necesidad de cobrar un sueldo, ¿no? Ok. ¿Por qué? ¿Le puedo pedir un favor? Usted me dice si quiero o no. Dígame. Si entra al Congreso por APP, si se convierte finalmente en senador, ¿va a ser este programa el primer medio al que visite para contarnos que renuncia a EPP? Y va a ser el primer programa que visite, pero no voy a hacer, no sé si es que vaya a renunciar. Al principio todo es color de rosa, es como el enamoramiento, maripositas en el estómago, ¿no? Obviamente la emoción, pero
Se está metiendo, creo yo. Tenemos tanto que hacer A por el ese Perú. monstruo lo conoce por dentro Tenemos Juan tanto que Sheputa, hacer. que ha sido parte del equipo técnico ahí y se fue molesto con Acuña. Ha pasado por todo usted, Juan Sheputa. Ya no sé con qué camiseta viene ahora. Lo primero que le pregunté a Janet Arias. Juan Sheput, sí, pues postura al Senado. ¿Ahora por qué partido? ¿Ah? Pero ha coqueteado con todos. ¿Ah? Hasta con Vanessa Terque. Es increíble. A ver. Elena, gracias por haber quería venido. que me des un pero segundo, por favor. Antes de ese segundo, yo le voy a pedir a usted que, respondiendo a los intereses de la Claro, gente claro. que nos está viendo, que a ellos nos debemos y a sus likes, por favor, tengo que consultar si se quemó o no se quemó. Si superó el fuego de esta hoguera, cualquier cosa, si se asusta o algo, porque yo lo entendería, evidentemente. No, estamos acá. Hay un No hay ningún extintor, problema. cualquier cosa. A ver, ¿qué nos dicen del doctor Cuba, Luis Cuba, notario, abogado, que está aquí con nosotros? 13%, a ver, lentes. Dice que resistió el fuego. Lo quemó el 87%. Bueno, cuando uno es transparente, claro, en sus propuestas, ¿no es cierto? No tiene que mentir, ¿no? Y Ok. uno no es monedita de oro para usarle. De acuerdo, de acuerdo. Y Definitivamente esto lo ya. puede usar usted más bien para hacer una evaluación de lo que está presentando, entender el por qué no ha logrado convencer, de repente en otro espacio, en otro medio, tiene mejor porcentaje, no lo sé. Finalmente esta es la foto del momento, lo que Sí. ha pasado ahora, la conclusión a la que ha llegado quienes nos ven. Gracias por haber venido. Le voy a quitar el extintor acá porque creo que le incomoda. Ese pequeño segundo simplemente Sí, claro, lo dejo. para invitarlo a todo el público, a todos los ciudadanos, de que este 12 de abril puedan marcar la A y escribir el número 3 para el Senado por Lima Metropolitana de su candidato Lucho Cuba, quien tiene una propuesta clara, quien tiene una propuesta profesional y que tiene una propuesta técnica pensando en el desarrollo y en el bienestar de todos. Muchas gracias por haber Gracias, venido. Y suerte Julián. en la campaña. Igualmente. Cuídese mucho. A ver, toca hacer una pausa, obviamente, porque tiene que retirarse el doctor Cuba, que se está yendo rapidísimo. Él se va con la silla. ¿Se ha sentido mal? No me diga, no me diga. No. A ver, con este fuego ya soy la bruja del cuento, encima vestida de negro ya. Ajá. Ya llega Juan Sheput y despedimos al doctor Cuba, por supuesto. Denme un ratito nomás para poder acomodar la mesa, cambiar el vaso de agua, entre otras cosas. Yo estaba en realidad
con mucha expectativa, esperando a ver con qué camiseta venía Juan Cheput, que ha sido congresista, ha sido ministro, ha formado parte de diferentes partidos políticos. Y claro, como ha cambiado tantas veces de polo, ahora creo que inteligentemente ha dicho no voy con camisa y saco. Ni siquiera tiene el número de su candidatura, pero sí sabemos que va al Senado por el partido que lidera Carlos Álvarez, País para Todos. Como ustedes saben, el artista cómico ha decidido postular a la presidencia de la República y ahora tiene a Juan Cheput a su lado postulando a la Cámara de Senadores con el número 4. 4. El Senado Nacional. Senado Nacional. Gracias por venir. Muchas gracias. Acérquese un poco más al micrófono. A usted de eso no hay que darle muchas indicaciones porque ya es caserito de los programas políticos. A ver, Dios, País para Todos. ¿Por cuántos ha pasado ya Por usted? 2 partidos nada más, yo no sé de me dónde mienta. sacan. No, Perú jamás Posible. miento. Ya, Perú sí. Posible, País, fui militante. Peruanos por el Cambio, PPK. Pero, claro, ¿por qué? Porque renuncié a Perú Posible a raíz de lo que salió el caso Ecoteva. Sí. Renuncié en el 2014, fue muy comentado por la prensa, luego me acoge Peruanos por el Cambio y luego desaparece electoralmente Peruanos por el Cambio. Desde allí no he militado en ningún otro partido. Ya, pero se une al grupo de César Acuña, al equipo de campaña en el 2021. A pedido de César, Ya. me pide que lo acompañe, que lo apoye, y lo encontré en 1% y terminó en 6%. Ya, pero buena gente, porque usted además Pero a no Acuña. milité. Ya, pero Acuña era una persona a la que usted había cuestionado mucho 5 años antes de que lo invitaran en el 2016, ¿no? Por el tema del plagio. Sus palabras textuales ni siquiera llega al poder y ya tiene denuncias por deficiencia Así moral. es, para que veas cómo soy yo en el sentido de ser absolutamente objetivo, lo cual no quita que mi vocación política en algún momento, Ya. cuando veo de que es conveniente para el país, y en ese sentido, en esos momentos, Sí. la candidatura de César podría haber significado algo en lo que se refiere a enfrentarse a Pedro Castillo, o sea, por eso lo apoyé. Ya, ok, entonces si lo encuentra con 1% Acuña y logra, asesorándolo, acompañándolo, alcanzar un 6%, ¿por qué no lo han convocado para esa nueva campaña? Porque simple y llanamente ya no acepté. Porque Ah, ¿pero sí lo invitaron? Pero mira, a mí me gustó mucho tus últimas palabras, en la cual señalabas la necesidad de tener cierto nivel de independencia y sobre todo de por qué uno se pelea con determinados partidos, cuando le dabas algunos consejos al doctor Cubas, ¿no? ¿Yo por qué me alejo de APP? Porque participo, voy a decir lo que se puede decir, participo en una comisión política cuando yo fui invitado formalmente a ser parte de ellos, participo en esa comisión política, se toma una decisión y 2 horas después de la decisión, porque alguien de la cúpula familiar de APP dice que no va, no va. Así de simple. Y conmigo no va ese tipo de cosas. Pero ¿no? usted sabe bien lo que se metía. No, yo cuando estuve allí hacían caso a las decisiones que se tomaban entre congresistas, directivos y los que éramos invitados. Ok, pregunta puntual. Para esas elecciones 2026, ¿no lo convocaron? Ya no lo llamaron de APP. Me sondearon, Ok, como lo de sondearon. varios partidos, pero yo, mira, yo... ¿De varios partidos? De varios, un montón. Ya, ¿y por qué se terminó convenciendo por País para Todos? con Mira, Carlos 2 cosas Álvarez? definen mi temperamento político. El A primero, ver. yo no me apunté en ningún partido en el límite del 12 de julio, que tú dices que los periódicos La República informaba 20 y tantos mil, en tan solo 4 o 5 días se estaban inscribiendo en los partidos. Yo decidí no inscribirme. ¿Para qué? Para darme el tiempo de evaluar en qué partido yo quería militar. ¿De qué partido recibió ofertas? De varios. A ver. De varios. Usted es ¿no? un hombre De transparente. Acción Popular, Ya. del APRA. ¡Del APRA! Del APRA, amigos Ya. del PPC, en algunos casos informales. Ya. O sea, sondeo básicamente. Ya. Salvemos al Perú, el PRIN, Johnny Lescano. Ah, caramba, derecha, centro, Pero como izquierda. te digo, conversaciones informales. Yo mantengo muy buenas relaciones con todos ellos. No, usted ¿no? es un político que sabe dialogar y algo que no se le puede negar. Y yo me tomé mi obviamente, es que tiempo y tiene agradezco apertura. públicamente, Ok. ¿no? Y no menoscabo en absoluto la posición de estos partidos, más bien la agradezco a todos ellos, Ya. a los que en algún momento han tenido interés en mi persona, ¿no? Sí, pero ha cometido errores que para algunas personas, o de pronto para usted no lo son, pero para la mayoría de gente o para un grupo, son imperdonables. ¿Cómo haber sido ministro en el minigobierno de Merino? Eso yo no lo considero un error, eso yo lo considero un sacrificio. Sí, ¿Por qué? Porque sacrificio, en esos momentos, el de los mira, que salieron a marchar lo que y sucede se es cobró que la hay vida mucha- de Inti Bryan. De acuerdo, pero uno no sabe cuando juramenta ministerialmente que va a suceder eso. Pero debió salir Uno no puede y mostrar prever más las muertes. empatía, ¿no? Yo creo que Con ahí la- nosotros más bien cometimos errores de comunicación desde un principio. En algún día lo desclasificaré en mis memorias. ¿No? Creo que no se ¿Tu actuó como memoria? se Ya debería está. actuar. Mira, es que ahora cualquiera escribe memorias sin haber tenido nada de biografía política, Sí, ¿no? Entonces, sí.
Lo que sucedió allí, hubo muchos errores de parte del gobierno de Manuel, que creo que no es el momento de hablar, pero lo fundamental es que yo acompañé todo el proceso previo que lleva a la vacancia de Vizcarra, y yo estoy convencido que debió y fue bien vacado, completamente bien vacado. ¿Ya? Entonces, cuando yo veo que se genera una circunstancia de apoyo a Martín, pues yo dije, la gente está equivocada y algún día sabrá la verdad, como está saliendo ahora a la luz pública. Ok, ¿no? y Entonces, Manuel Merino es un... No, lo que pasa es que Manuel Merino fue una asociación constitucional. Ah, sí. Y, por supuesto, era el presidente del Congreso, como Gería asume por ser presidente del Congreso. O sea, no hay ahí nada absurdo. Entonces, cuando él asume, un conjunto de políticos convoca a diversas personas. Y nadie quería. Algunos querían, otros no. Yo estaba dentro de los que no querían. Pero atracó. Pero al final... Pero ahí se fue y se instaló. Al final... Usted dice que fue constitucional, yo tengo mis dudas. Por supuesto que fue constitucional, completamente, y puedo debatirlo profundamente con quien quieras. Entonces yo asumo a pedido de Antero Flores, acepto ese encargo. Claro, porque él se convierte en presidente del Consejo de Ministros. Él es el presidente, entonces el que no le contestaba el teléfono Merino, contaba que le enviaba WhatsApp. Manuel en sus memorias, en la primera edición, él consigna que los... ¿Qué memoria puede tener? ¿Menciona a Inti y a Brian? ¿Hace algún tipo de reconocimiento? Sí, hace en sus memorias. En la primera él menciona de que gente como Vitocho, algunos políticos de fuste, le decían que yo debería ser el premier. ¿No? Y él reconoce como que debió haber tomado en cuenta ese consejo. Sí. ¿No? Claro. Pobre Antero, qué mal parado queda, ¿no? No, sino que simplemente, no es por eso, no lo digo por eso, sino simplemente por la evaluación. Yo creo que se necesitaba en esos momentos características especiales para poder enfrentar a una situación en la cual la sociedad estaba enervada. ¿Usted cree que no estaríamos hablando de dos jóvenes valientes muertos si usted hubiese sido en ese entonces el premier y no Antero Flores? Sí, porque en primer lugar hubiera puesto en su sitio, mira, ¿sabes por qué? No por Antero, sino hubiera puesto en su sitio el ministro del Interior anterior. Ya valga la redundancia. Acá no se dice de que el gabinete de Martín Vizcarra abandonó sus funciones. Abandonó la ciudad, abandonó el gobierno, y algún día todos esos miembros de ese gabinete que no entregaron sus puestos tendrán que ser sometidos a una acusación constitucional. Usted habla de la trayectoria política, ¿no? De cómo va a escribir una biografía, sus memorias, alguien que no tiene ningún tipo de experiencia en gestión pública. Sí, pero usted está apoyando a alguien que será muy conocido, muy popular, pero que no entiende absolutamente nada de gestión pública. ¿No lo entiende? ¿Carlos Álvarez? Mira, yo creo que la función política no tiene que ver necesariamente con la experiencia, sino con el temperamento, la actitud, los atributos que uno puede manejar. No, a ver, Carlos yo sí creo que social, conoce mejor que cualquiera a los políticos porque los tiene que estudiar para imitarlos. Yo me he encontrado con Carlos en lugares alejados hace 2 o 3 años y él haciendo labor social por debajo de las cámaras, sin que nadie se entere. Tiene preocupación social. En los últimos años fue la única persona que sintonizó con el pueblo, porque mientras partidos políticos como APP, por ejemplo, o Renovación Popular, blindaban a Juan José Santibáñez o lo condecoraban como Rafael López Aliaga, Juan José Santibáñez, el que se enfrentaba a ese ministro inepto, ineficiente, causante de la crisis de seguridad que tenemos ahora, era Carlos Álvarez. Carlos Álvarez sube en las encuestas porque mientras el statu quo, el establecimiento de partidos, protege a un señor como este, que fue ministro del Interior, con la crisis de inseguridad que había, él tiene el coraje de enfrentarse. Ya, ¿y qué pasó? ¿Por qué ahora en las encuestas ha tenido tremendo bajón? No, Carlos es el único que sube en las 2 encuestas que han salido. Sí, pero no está pues al nivel de Rafael López Aliaga. Bueno, digamos, yo creo que la preocupación de Rafael... en una viada que más bien las encuestas se analizan ayudaba por a proyectar tendencias. a que iba... Las encuestas se analizan por tendencias. En la de Datum sube de 4 a 6.2, o sea, más del 50%. Rafael está alrededor de 10, 11. Keiko igual. Keiko baja porque el año pasado tenía 16, ahora tiene 7. Y en la de Datum que ha salido, en la de Ipsos que ha salido ayer, Carlos sube de 3 a 4, baja Mario Vizcarra de 6 a 3, y la preocupación debe de ser de Rafael López Aliaga y de Keiko, que están estancados hace 3 meses en 10. Sí, y en política el que esté estancado retrocede. Ya, pero Carlos Álvarez, y no es casualidad, ha dejado de aparecer en los medios. Cuando él recién anuncia todavía su precandidatura, tenía mucho más apertura, ¿no? Y ahora más bien lo envía a usted, imagino conversa con usted, que entiende más de medios de comunicación en materia de exposición de propuestas políticas, porque además es el vocero del partido. O sea, es el candidato al Senado con el número 4 y el vocero del partido. O sea, se está metiendo de lleno. Como hago siempre. Entro con todo. Ya, pero después se arrepiente también, por eso se cambia camiseta. Política. Pero después se arrepiente. ¿No se arrepiente de haber estado con los Acuña? Mira, de haber apoyado a Toledo. Yo nunca milité con APP.
Y no me arrepiento Pero de fue haber, parte de su y no me campaña, arrepiento, pues. para mí el partido que más quiero yo, ¿no? Es Perú Posible, porque me dio la oportunidad. Yo ya tenía una posición pública, pero independiente, y con el cual surjo a la vida política a las grandes ligas, es con Perú Posible. Y tú no me vas a ver a mí traicionando, Ya. delatando, o simplemente siendo desleal con Alejandro Toledo. A mí me da pena lo que le pasa. Usted siempre, y yo lo he entrevistado muchísimas veces, en calidad Ujú. de Y es ministro, en un calidad placer. de congresista, muchas gracias. Siempre ha tenido una firme respuesta cuando se le ha hablado acerca de la importancia de sostener una dictadura tan golpeada como la que subsiste hasta el día de hoy, porque está sobreviviendo a duras penas, ¿no? Carlos Álvarez lo conozco también en calidad de actor cómico, de artista, creo que es muy talentoso, es muy buena gente además. Pero tiene cuestionamientos, ¿no? Vinculaciones presuntamente con Montesinos, lo acusaron de haber recibido del ex jefe del CIN cuando trabajaba en televisión $2.000 y $3.000 entre 1999 y el año 2000. Además, mientras se vivía una dictadura, tenía un programa que resultaba un analgésico que le venía muy bien, ¿no? Al poder de turno, como a toda dictadura, que es tontea a la gente mientras yo robo y sigo matando a espaldas de la población. Por eso es que lo vinculan tanto con el fujimorismo. Claro, mira, lo que pasa es que hay una serie de acusaciones injustas contra muchas personas, ¿no? El mismo director o propietario de este medio ha sido acusado de haber visitado el CIN, ¿no? Y en el caso de Carlos hubo un juicio de 6 años en el cual salió absuelto. Yo creo que esa dictadura tuvo la suficiente habilidad como para dañar la honra de las personas. Yo estaba muy ligado a este medio en esa época, cuando yo estaba en el Foro Democrático. Yo participaba en reuniones acá hasta la medianoche, 1, 2 de la mañana, con un grupo muy valiente de personas, donde estaba Ángel Páez, ¿no? El mismo Gustavo. Nos enfrentábamos a Fujimori cuando Fujimori tenía 90% de popularidad. No como ahora que es fácil enfrentarse a ellos cuando tienen 7. Pero Carlos... ¿Ya? Entonces, yo sí. puedo decirte, ya que has tocado esa época, y venía con Carlos Ferrero, ¿no? Éramos muy joven, pero teníamos una actitud valiente y de enfrentarnos de noche, de día, ¿no? Me acuerdo interminables conversaciones en el Koala, que no sé si todavía existe, un restaurante que queda a unas cuadras de acá. A lo que voy es que era peligrosísimo enfrentarse a la dictadura, no como ahora, que es así absolutamente epitelial, superficial. ¿Y usted cree que Carlos Álvarez? No, por eso voy. No era Carlos el protagonista. Carlos era una persona muy joven en esa época. Yo lo que veía con perversidad eran las carátulas de los periódicos. El Perú se informaba a través de los kioscos. Había kioscos en todas las esquinas. Sí, claro. Eran como decir los portales. El Chino, la era Chuchi, todos comprados por Montesinos. Era el streaming de hoy en día. Todo el mundo en los paraderos miraba los kioscos. Sí, de acuerdo. Y la perversidad venía en los kioscos. Era terrible. ¿Pero lo quién que manejaba decían. esas líneas editoriales? Montesinos, pues. Entonces, en el caso de Carlos, él ha sido absuelto. Ya, ok, pero entiende que, Juliana, a ver, no es que yo lo diga, a la gente, en la memoria colectiva, en un grupo, hay todavía la sensación de que fue alguien que apoyó a Fujimori y que, teniendo en cuenta que ahora quiere ser presidente del país, en ningún momento ha enfrentado, por lo menos desde un discurso, no personalmente, a Keiko Fujimori y lo que representa ella como hija que abraza la dictadura que instauró su padre. Mira, yo veo la evolución de las personas. El problema sería si Carlos hubiera quedado allá, aunque ha quedado absuelto, pero ya que estás tocando el tema, y ser absuelto significa de que no ha cometido delito alguno en relación a lo que se especula, no hay ningún tipo de falta, es lo que es hoy él. No es una persona que esté defendiendo a nadie en absoluto de esa época, es una persona que condena, es una persona que llama la atención, es una persona que critica, es una persona que tiene nuevos objetivos. Entonces a las personas hay que verlas por su evolución, no por permanecer en el error como muchos fujimoristas, o sea, que dicen no hubo dictadura, nada, negando lo evidente. Pero está admitiendo que cometió errores Carlos Álvarez entonces. No, lo que te estoy diciendo, partí de esa premisa, que él ha sido juzgado y ha sido absuelto y por lo tanto no ha habido nada. Usted lo que ha dicho es que hay un cargomontón contra el candidato del partido por el que usted ahora postula el Senado País para Todos y que el culpable o el principal responsable es Vladimir Cerrón. No. Yo lo que he dicho es que Vladimir Cerrón es una de las personas que cuestiona a Carlos Álvarez a raíz de la denuncia que salió en un medio. Y yo dije, ¿qué tal raza? ¿No? O sea, Cerrón cree que todos son de su condición. O sea, una persona que está fugada, que no da la cara. Es un delincuente, además. Un tipo de ese nivel que venga a cuestionar. Y el otro que cuestiona es Alfredo Benavides, ¿no? Alfredo Benavides, la gente se ha olvidado de que debería estar preso por lavado de activos, que es una persona que recibió una cantidad de plata de este señor Chibolín, que hay un señor José Malpartida,
que era productor de Chibolín, que recibió 600.000 soles de Sí, Rafael sí, López sí, sí. Aliaga para capacitación de su partido. Sigue ¿No? Y ahora creyendo- por esas cosas del destino, Sí. este individuo, Alfredo Benavides, ligado a todas esas personas que te he Pese mencionado. más al micrófono, por favor. No, o Ahí sea, está. viene a acusar a Carlos Álvarez. Mira, yo soy político de la vieja escuela, ¿no? Yo tengo mi file de todo este tipo de gente. Yo no soy persona que pone la otra mejilla. Ellos empiezan a atacar, nosotros no hemos empezado. El Perú se va a enterar de quiénes eran todos estos tipos en los últimos años. O sea, lo que viene están un haciendo contraataque por parte es que del yo nunca partido. doy la otra mejilla, jamás. Y tú jamás verás que yo empiezo un pleito. Nunca lo he Pero lo hecho. termina. Pero lo termino y lo termino bien. O sea, yo soy ¿Y determinado. Muchas veces. No, a veces no, digan ¿ah? mis adversarios. No, pero yo nunca me he visto noqueado. Más bien me gusta de que a veces Bueno. me golpeen un poco porque siempre aparece una mano generosa que te puede dar cobijo. En ese caso, y esa mano cariño. generosa ha sido Carlos Álvarez, quien lo ha invitado en a ese formar caso, parte del en partido. ese caso, no fue así. Y a mí me invita Vladimir, obviamente con el aval de Carlos, pero yo decido ir a ese partido como consecuencia de que ahí hay mucho, y lo he dicho ya en otros medios, como consecuencia de que hay muchas personas de Perú Posible. Ajá. El mismo Vladimir Mesa era secretario de Juventudes hace 25 años cuando yo era secretario nacional de política con Carlos Ferrero. Sí, pues era chacano, ¿no? Claro. Es cierto. A ver, ¿sigue creyendo a esas alturas del partido, faltando 3 meses para las elecciones, que Carlos Álvarez va a ser el gran outsider? Yo sí, es que ya es el outsider. El que asuma él un mayor crecimiento, eso Ya. se verá en los próximos días según cómo manejemos la campaña. Si hay alguna persona que viene de fuera del ámbito político, Sí. ese sin ninguna duda es Carlos Ya. Álvarez. ¿Y cuándo va a aparecer? La otra vez No, mi pero- productora lo llamó y dijo, ya estuve con Juliana en un programa de streaming No, que mira, tuve, yo donde estoy además seguro, era yo lo difícil voy a hablar de ver política mañana. con 4 Él personas acaba más. de estar en Tumbes en Piedra. Es que es una de las cosas que está pasando lamentablemente como consecuencia del Senado Nacional. Esto no se da desde el año 2000, que fue el Ya. distrito electoral único. Por ejemplo, yo tengo una serie de invitaciones la próxima semana que lamento un montón porque me encantaría ir, Ajá. pero voy a estar en provincias. Ya. ¿Y por ¿Me qué? entiendes? Una pregunta que no quiero dejar pasar. ¿Por qué al final se va con País para Todos cuando prácticamente ya había anunciado que postulaba al Congreso de la Cámara de Senadores por Progresemos? No había anunciado, estaba. Yo ya había leído, claro, Sheput va. Estaba. Lo que pasa es que, Pero mira, usted ve cómo es. no, lo que pasa es que también ahí hay varios... Usted es muy camaleónico No, políticamente eso hablando. no. Eso es una virtud, ¿ah? No sé. No, sí, yo No sí te lo creo. aseguro. Yo creo Algún que día no es una conversaremos virtud. sobre eso. Pero bueno, ya. O sea, la capacidad de adaptarse a diversas circunstancias. Sí, una cosa es adaptarte y indiscutiblemente, otra cosa es no, pero comprarte, digamos, una pero a pelea lo- en función a a lo- lo que tú crees y eso es lo que ser hago. coherente. Y eso es lo que hago, soy Sí. completamente coherente, Y se puede analiza ser mi vida. coherente con partidos de izquierda, de centro, de derecha. No, en y todos los con- casos hay un hilo conductor, Perú Posible. Siempre hay un hilo conductor. En todos los casos, mira, cuando tú Siempre ves, hay un hilo conductor. cuando tú ves todos los partidos en los una cuales yo he vertebral. militado, ¿no? Que son Perú Posible, País para Todos, el coqueteo con Salvemos al Perú o con el partido Progresemos, y ahora con País para Todos, en todos Acuña. el hilo conductor. APP, no y se Acuña, haga, no el lo mismo niegue de su y el historial. mismo Acuña, Ya. no, en todos está el hilo conductor Ok. de Perú Posible. Preguntas del público. A ver, ya sabe que acá lo pueden quemar o no. Por ¿ah? supuesto, me encanta esa idea. Bueno, a ver, vamos con esta pregunta. ¿Carlos Álvarez y Alfredo Benavides están en el mismo saco? Sin ninguna duda, no. Ok. Ya, categóricamente no. Alfredo Benavides es una persona que debería estar detenida. Es una persona que fue salvada por la llamada madre de Chibolín, ¿no? La fiscal Esther Peralta, creo que se apellidaba. Elizabeth Peralta. Elizabeth Peralta, ¿no? Que lo salvó a pedido de Chibolín, según lo que se menciona en diversas crónicas. Entonces, si esa persona sale ahora a atacar a Carlos Álvarez, es simple y llanamente o por envidia o por mandato de alguien. ¿En, ¿no? en el gobierno de Dina le ofrecieron un ministerio? En el de Dina, en Dígame el la de Martín verdad. sí, no, estoy pensando con seriedad. En el de Dina me sondearon, pero nunca la presidenta. Nunca la ¿Quién? presidenta. Personas allegadas a ella porque creían que de esa manera yo podría tener bajar mi perfil crítico. Ya, ¿qué ministerio le ofrecieron? No llegamos a profundizar, pero en el caso del presidente Gerí sí me ofrecieron el premierato. Sí. También hay personas muy valiosas desde el punto de vista político. Ya. Bueno, salió en los medios, además, ¿no? Y No, también no, dije- salió que lo estaban tanteando, y pero no que y lo habían también- ofrecido. No, de el primerato. frente eso. Ya, y Y ahora usted personas dice que de- Gerí se luciera a Bukele. Yo creo que ni siquiera llega a esa categoría de Bukele. No creo. No, yo creo que es una falsa invitación. Más bien ahorita debe estar en graves problemas si se comprueba lo que ha señalado César Hildebrand en su semanario, de que este señor ha ido con el ministro de Transportes a ver negocios con el funcionario. Con Sí, el- un escándalo. eso es Bueno, un ya escándalo reunirse con un proveedor del que amerita- Estado en pero un chifa de pero manera clandestina. Una pepa que, o mejor dicho, un recordaris que no salía en ningún medio.
Este señor José Gerí, el presidente del Perú, fue vicepresidente de la Comisión de Investigación de los Latrocinios de la Corrupción China en el Perú, cuando el presidente de la comisión era el congresista Valer, Héctor Valer, el vicepresidente de esa comisión de la corrupción china en el caramba. Perú Ya era era punta. José Gerí. Qué buen dato, ¿Ya? no lo tenía. Y ahora, o sea, él no conocía quiénes son estos señores con los cuales se está reuniendo si él era vicepresidente de esa comisión. No, él no era- niega que no No, yo conocerlo. no te hablo. Dice que era más bien una reunión Pero amical ¿cómo- donde aprovecharon pero cómo para te- hablar del O sea, día. te haces amigo de los que investigas. No, de acuerdo. Es que ahora No, que me está dando ese dato, más claro. escándalo todavía. O sea, este señor era vicepresidente de la comisión y aún más, cuando el congresista Valer quiso poner en discusión las conclusiones de este informe de Ok. la Comisión de Corrupción, en la cual están metidos un montón de personas Ya. y la construcción china, pues ¿quiénes se oponen? Somos Perú, de José Gerí Ok. y Fuerza Popular. Vamos con preguntas del público porque nos queda poco tiempo. A ver qué nos manda. Javo 6312, ¿cómo explica su apoyo a Keiko Fujimori en la falsa campaña de fraude? No fue falsa para mí, ¿eh? ¿Ah, Yo no? lo ratifico. Ay, no friegue. ¿En serio? Mira, Ya, o estás sea, delante, pero te lo explico, Juliana. un demócrata diciendo eso ya. Pero se mira, me cayó. te voy a explicar, no, Diga. en absoluto. En el año 1999, con periodistas notables como Yuyu pucha, que estoy mal de Yuyu Runaga y Pablo O'Brien, cuando estaban en el comercio, investigamos la fábrica de firmas falsas y el fraude del año 2000. Ya. ¿Ya? Que hubo fraude y fue el último en la que hubo historia fraude. política Entonces, electoral ¿por del qué Perú? digo yo que hay fraude? No hubo, No porque pues. haya una maquinaria en la OMPE, sino porque en aquellos lugares donde no hay personeros se aprovechan los que están y llenan las actas. A eso me refiero. permite- Que Perú Libre tuvo la habilidad política Ya. de llenar actas donde no habían torpemente personeros de Fuerza Popular. ¿Me permite A eso hacer me una refiero yo. corrección? Sí. Siendo yo muchísimo menor que usted, no siendo político, no siendo abogado, sino un simple periodista, una más del montón. Cuando se habla de fraude, no se hace referencia a las irregularidades que desgraciadamente existen en todos los procesos electorales, incluso en los estados más modernos, seguros y con mejor y más tecnología. ¿Ok? Fraude es cuando se coluden entidades electorales con representantes de ciertos partidos políticos, vedores internacionales, para decir que ganó quien no debió ganar. Eso ¿Ok? no hubo, esa parte no hubo. Eso es un fraude, entonces pero usted habla de irregularidad, es no que de mira, fraude, ya porque yo ese te discurso yo ha te hecho dejé hablar. muchísimo daño al país. No, yo te dejé hablar. ¿Por qué? Porque en el año 2000... Yo te dejé. Dice No, que lo es que una tú eres la dictadura, conductora, usted. no, tú eres la conductora No, pero usted tiene derecho a hablar también. tienes derecho a replicar. Y yo Gracias estoy acá por para darme derecho a hablar en mi programa, no, señor yo estoy, Cheput. no, Qué al demócrata es contrario, usted. no, al contrario, yo estoy acá para contestar y es su Muy bien. función hacer ese tipo de preguntas y me agrada. Yo sé cuál es mi función, gracias. Por eso me parece muy bien. Lo que yo he señalado es que en el año 2000 se etiquetó, o mejor dicho, se utilizaba el término fraude artesanal. Inclusive, corroborando lo que tú dices, cuando el funcionario de la OMPE, José Portillo Campbell, dice papelito manda, lo que él está diciendo es que el acta que viene a su poder es la que él digita. O sea, el fraude de ese año 2000 tampoco fue coludido por los organismos electorales, sino porque vino No. ya llenado. Te lo digo porque yo lo investigué. Yo sé, pero ahí estamos ¿Ya? hablando de que habían firmas que habían sido falsificadas. De acuerdo, por eso En te hablo este de fraude artesanal. supuesto En fraude este del caso, 2021 no hay una sola persona que porque haya aparecido a y lo haya que voy dicho, es que las esa firma actas- no me pertenece. Las actas, allí yo creo que la gran torpeza del fujimorismo fue llevar el tema no al tema político, sino al ámbito Ok. legal. Me Ese gana fue el gran tiempo. error. Sus denuncias, ¿en qué quedaron? Una por peculado y otra por tráfico de influencias, que no las había registrado en el año 2019 ante el Jurado Electoral Especial. No las había registrado. Las dos es una sola denuncia y es una torpeza del fiscal. Ok, pero lo tiene que registrar No, el pero jurado. te digo, ¿no? Yo estoy evaluando denunciarlo a ese fiscal. Ya. ¿Por qué? Porque él comete a sabiendas una torpeza en mi caso, indicando de que yo era miembro del Comité de Proinversión. Cuando yo soy ministro de Trabajo en el mes de febrero del año 2005, el ministro de Trabajo ya no era miembro de Proinversión, que es el organismo que está siendo investigado por diversas licitaciones. Cuando yo ingreso,
ya había cambiado los decretos supremos y yo ya no era miembro, nunca pisé Proinversión. Ok. Pero sin embargo el señor Torpe, Domingo Pérez, se fija en una resolución anterior donde el ministro de Trabajo es parte de Proinversión y me mete en la Ok. colada. No tiene ninguna investigación abierta En ahorita. absoluto. Ok, y postura con el número 4 al Senado. No, así es. ¿Se quema o no se quema? ¿Qué cree usted? Lo que diga la opinión pública yo lo aceptaré siempre. Ok, ¿y va a venir Carlos Álvarez? Porque Yo le puedo cuento intermediar, esto. ¿eh? Yo le di a tener a todos, en realidad. Lo entrevisté cuando recién era precandidato y nadie aparecía. Pero sí le dije que venía. Y dijo, yo ya hablé con puedo Juliana, decir eso pero y no te es lo mando mismo, pues. no, es todo lo contrario. Yo le dije, oye, por si acaso de ahora en la mañana estoy yendo allá porque teníamos otros compromisos. Me dijo, qué bacán, manda saludos. Ya, pero yo Y no puedo quiero saludos, yo intermediar. quiero que venga acá. No, por eso puedo intermediar. Pero usted es el vocero del partido, usted- Pero no sabía lo de la invitación, ten la absoluta Pero seguridad que hace voy a rato, y intermediar. la respuesta fue, pero ya estuve con Juliana, pero era en otro contexto, era precandidato, ahora ya estamos hablando Con de mucho un gusto yo le momento más planteo formal. la posibilidad ahora. Ya, por favor. A todos les pido lo mismo, cuando vienen los candidatos con relación a los postulantes a la presidencia, que se hacen los difíciles, y ya confirmó Nieto. ¿Y quién más? López Chau, que no sé si viene, porque dice que sí, después que no, y nos ha tonteado un par de veces. Y te dice chau. Sí, me dice chau, nos espectora. Vamos con la encuesta. Sheput, Encuesta. ¿pasó o no pasó? ¿Sobrevivió a la hoguera? El 74% lo ha quemado, 26% me parece lo ha muy bien. salvado. Ah, ¿le parece bien? Por supuesto. Sí. Un 26%, un cuarto del país que esté de acuerdo con lo que he señalado. No, tampoco el país, no llegamos a escuchar. No es solo la pero de BBC todas de maneras, Londres. Soy ¿ah? matemático e ingeniero y sé perfectamente Ah, lo que eso significa. ok, no, sí, claro, efectivamente es un poquito más. Ujú. Yo algo entiendo en matemática, aunque sigo, se me daba para las ecuaciones, pero nada, yo le deseo suerte, señor Sheput, en esta carrera. Muéstrense más, pues, ¿no? Lo que le digo, no usted, que ya tampoco necesita siquiera presentación, la gente lo archiconoce, para bien o para mal. Álvarez, que no se vaya de los medios. No, en absoluto. Como te digo, está en una gira nacional, a él le encantaría estar. No Pero mira creo lo que le sucede, encantaría, hay pero personas que paran en los medios todos los días y llegan al 10% como Rafael López Aliaga. Ya. Yo creo que él no pasa la valla, ¿no? ¿Usted cree? Yo no, así es. ¿Con quién ve a Carlos Álvarez en una segunda vuelta? Porque para usted, obviamente, su respuesta diplomática... Con tiene dos, que ¿no? ser- Con Alfonso o Keiko. ¿Con López Chau o con Keiko Fujimori? ¿Y con quién le gustaría yo más? creo de que Keiko sí tendría, cuando dicen que Keiko no le gana a nadie, yo creo que sí, Keiko sí le gana a Rafael López Aliaga. Keiko le gana a López Rafael Aliaga. López A Aliaga. López Chau no. Pierde con López Chau. Y con Álvarez, Pierde también. Pierde. Pero si Keiko va a la segunda vuelta con López Aliaga, no tengo ninguna duda que Keiko le gana. ¿de verdad? Bueno, Piénsalo, ¿tú crees que la izquierda votaría por Rafael después de todo lo que dice? O yo sea, creo que el antifujimorismo es tan el fuerte en el Perú yo- que la gente votaría por mira, Melcochita. Yo pienso de que al único que le ganaría es a Rafael. Ya. Muchas gracias por haber venido. Y buen fin de semana, suerte. Juan Sheput, candidato al Senado Nacional. Es viernes, me tengo que ir, de hecho tengo cita en el médico, así que tengo que volar. Cuídense mucho, gracias por vernos. Like, todo bien con la cantidad de gente que nos ve en vivo, les agradezco un montón por participar de manera activa en las encuestas, sus preguntas, los amo, los adoro. Pero pongan like, pues. Gracias, cuídense mucho y que ya, arda Troya. Chao.